Renacido como un árbol demoníaco. 374 Ashlock usó ojo del dios del árbol para observar desde los cielos cómo su hija adoptiva caminaba hacia el castillo de su mayor enemigo con dos Ents del reino del alma naciente y Diana a cuestas. Tenía un paso despreocupado y una sonrisa en su rostro que no se desvaneció ni siquiera cuando docenas de miembros de la familia Neutrose, todos en el reino del núcleo estelar, volaron desde el castillo y tomaron posiciones en los tejados de las casas que bordeaban la calle central. Como si fueran estatuas vivientes, ninguno de los cultivadores de la familia Neutrose hizo un movimiento, incluso cuando Hades flotaba sobre ellos, la cabeza sombría de Lent casi rozaba la cúpula roja como la sangre que protegía la ciudad. Ver a un titán de las sombras seguir a una niña apenas del tamaño de uno de sus dedos era bastante cómico, o al menos a Ashlock le pareció divertido. La familia Neutrose no parecía reflejar su diversión ante la presencia del titán. Sus expresiones eran tensas y algunos ya habían conjurado armas de sangre. La ciudad circundante era un caos, ya que la presencia y la estatura del titán eran imposibles de pasar por alto. Tanto los mortales como los cultivadores apuntaron al End del reino del alma naciente de la séptima etapa y, como un enjambre de hormigas, huyeron por las calles hacia las afueras. Las campanas de advertencia resonaron en la distancia y las aeronaves que eran como ciudades flotantes hicieron todo lo posible por salir del camino de Hades. Giraron lentamente mientras los vientos feroces de los cultivadores de viento de Azurecrest a bordo intentaban desesperadamente hacer que las aeronaves movieran mientras la gente a bordo se reunía en las ventanas y miraba a Hades. Ashlock nunca se había sentido tan poderoso. Ni siquiera había desatado todo lo que él y su secta eran capaces de hacer, pero los tiranos de esta tierra ya estaban mostrando cautela y su ciudad estaba sumida en el caos. Si quisiera, podría destrozar el cielo, envolver a todos en telequinesis y arrastrarlos hacia sus enredaderas que los esperaban para ser devorados. La ciudad capital de la secta del loto de sangre podría quedar en ruinas gracias a él en un solo día. Pero no planeaba ni quería hacer eso. A pesar de que sus emociones estaban embotadas desde que se convirtió en un árbol, lo que provocó el sufrimiento masivo de los mortales por los créditos de sacrificio y algo de ki, no era el camino que quería seguir. Así es como te conviertes en un tirano como Vincent Neutrose. Solo puedes empujar a la gente hasta cierto punto antes de que el mundo encuentre una manera de derribarte. Dudo que Vincent haya previsto alguna vez que Neutrose City cayera ante un árbol espiritual, de todas las cosas. Hablando de Vincent Neutrose, Ashlock decidió ir por delante de Estella para buscar al tirano. Habían matado a dos de sus guardianes y habían hecho mucho ruido, así que si todavía estaba vivo, debería estar en movimiento para detener el caos. Al mirar hacia el pasillo principal del castillo, Ashlock se sorprendió al ver a personas de las diversas familias nobles de la secta del loto de sangre saliendo corriendo de una grandiosa sala de reuniones y hacia la entrada principal del castillo. Por su apariencia y el ki que envolvía sus cuerpos, pudo saber qué familias estaban presentes. Puedo ver gente de las familias Skiren, Terraforge, Azurecrest, Starueaver y Silverspire. Todos parecen ser grandes ancianos o al menos los más altos en sus respectivas familias por su nivel de cultivo de Starclore medio a alto, reflexionó Ashlock. Por supuesto, ninguno estaba en el reino del alma naciente, ya que eso sería una sentencia de muerte por parte de Vincent. Me pregunto si estarían dispuestos a cambiar de bando si les digo que se les permite ascender, e incluso los ayudaré. Mientras firmaran juramentos de lealtad y se quedaran en sus ciudades, Ashlock los aceptaría a todos, incluso a la familia Skiren, que le parecía irritantemente arrogante y generalmente desagradable. Las transgresiones pasadas podrían pasarse por alto si estaban dispuestos a ser leales y usar su fuerza para ayudarlo a repeler la marea de bestias. Parecía que solo había un miembro que representaba a la familia Skiren, lo que tenía sentido ya que Morrigan y Maple habían eliminado a la mayoría de ellos. Sin embargo, no podía ver la cara de su representante debido a la capa que vestían. Ashlock buscó en el resto del castillo, recorriendo con la mirada cada habitación y pasillo. Pero, aparte de muchos ancianos del núcleo estelar de la familia Neutrose que se gritaban órdenes entre sí, no encontró señales de Vincent. Debería ser imposible para un hombre del calibre de Vincent ocultar por completo su cultivo y presencia. Ashlock intentó rastrear su sangre maldita, pero no pudo sentirla en ningún lugar del castillo. Alguien definitivamente la había absorbido y aislado de sus sentidos. ¿De verdad murió esa noche? Ashlock no estaba seguro al respecto. Como Estella había descubierto, su sangre maldita tenía poco efecto en los cultivadores de sangre.
Además, los guardianes habían logrado comenzar a regenerarse después de ser golpeados por un ataque de Hades, que está un reino entero por encima de Estella. Simplemente no tenía sentido que Vincent hubiera muerto esa noche a manos de alguien que estaba tan por debajo de su nivel de cultivo. Tal vez se disolvió en la sangre y escapó a través de los canales de sangre que conducían al ataúd. Pensó Aslog mientras miraba la cámara vacía donde Vincent había estado en el piso superior del castillo. Las doncellas se habían ido y la puerta estaba abierta. Siguió cada canal, pero conducían a habitaciones vacías. Sin más pistas ni ideas, se dio por vencido. Aunque no pudo localizar a Vincent, Aslog había aprendido algo nuevo hoy. Sus Ents del reino del alma naciente eran capaces de hablar, pero no tenían un ego para formar sus propios pensamientos complejos. Pero Aslog podía hacer que transmitieran sus palabras a través de susurros abisales, lo que significaba que ahora podía usar la habilidad de ataque mental lejos de su baúl. Si Vincent todavía no se muestra, la visión de Aslog regresó a Hades y miró al grupo de cultivadores nobles reunidos ante la entrada del castillo. Entonces es hora de que nos demos a conocer. Estella llegó al último escalón de la escalera que conducía a la entrada del castillo de Neutrose y se encontró con un amplio patio delante de la puerta decorada con estatuas de Vincent Neutrose que parecían mucho menos un cadáver que cuando ella lo apuñaló hasta la muerte en el ataúd y fuentes de piedra negra que arrojaban sangre. Un olor pútrido a hierro en el aire le hizo cosquillas en la nariz a Estella. Pero a ella no le importaba mucho el olor. Su atención estaba centrada por completo en el grupo de cultivadores nobles que la miraban fijamente. Todos parecían nerviosos, excepto uno. Un hombre gigante con capa dio un paso adelante y se quitó la capucha, revelando su rostro. Era Demetrios Esquiren, gran anciano de la poderosa familia Esquirent. Con 5 metros de altura, era casi el doble de alto que Anubis. Sus ojos dorados brillaban mientras parpadeaban entre Estella, Diana, los Reclaus, los Silverspires, Morrigan y los Ents. Por alguna razón, el hombre parecía enfurecido por algo mientras los relámpagos le caían por los brazos y parecía tenso. Algo no está bien. La fría voz de Morrigan resonó en los oídos de Estella. Demetrios Esquirend está muerto. Lo maté con mis propias manos. No puede estar aquí. Estella levantó una ceja. ¿Qué debemos hacer? Sigue el juego por ahora. No tenemos motivos para revelar que sabemos que algo está pasando todavía, fue Diana quien respondió. Magnus Redclaw, gritó Demetrios Esquiren, su voz sacudiendo los cielos. ¿Qué significa esto? ¿A qué te refieres, Demetrios? Preguntó Magnus con fingida preocupación. ¿Qué quiero decir? Mis hijos, Cassandra y Telón, murieron en Ciudad Luz Oscura durante tu torneo de alquimia. El hombre titánico señaló con un dedo acusador a Magnus. Acusaste a la familia Boiming de atacar el torneo y de que mis hijos murieran durante la batalla. Tu evidencia fue un anciano Boiming con un rayo y un ki metálico en su cadáver como prueba de que las palabras de la familia Silverspire eran confiables y que habían estado junto a mis hijos para hacer retroceder la invasión ilegal. Sus ojos dorados se entrecerraron con enojo y señaló a Morrigan y Elaine con su barbilla. ¿Te importaría explicar por qué tú y un Silverspire llegaron junto a tu supuesto enemigo? Un caso de robo literario. Este cuento no se encuentra legítimamente en Amazon. Si lo ves, denuncia la infracción. No, realmente no. ¿Qué? Demetrios parecía estar a punto de derribar a Magnus donde estaba parado ya que apenas podía contener su ira. Magnus se encogió de hombros. No me corresponde explicarlo. Un anciano astuto con cabello que parecía mechones de plata, similar a Sebastián y Riquer, dio un paso adelante con el ceño fruncido. Magnus Redclaw, también he querido hablar contigo. Mi sobrino estaba en la secta de la nube manchada cuando su alma de Jade se rompió. Reuní algo de información y descubrí que había estado luchando contra los Redclaws y una chica de cabello rubio cuando fue emboscado por un monstruo y murió. Los ojos del hombre se movieron entre Magnus, Sebastián y Estella. Pensé que esto era simplemente un asunto entre nosotros y la familia Redclaw. Pero parece que una rama de mi familia puede haber estado conspirando contra la mía. ¿Es así, Sebastián? ¿Cómo puedes apoyar a una familia que trabajó para matar a tu sobrino? Sebastián resopló. Nadie necesita conspirar contra tu rama, tercer anciano. ¿Te atreves a pronunciar esas palabras, sucio sirviente de un simple niño? El astuto anciano escupió al suelo. Mi hijo menor ya se está acercando al reino del núcleo estelar a los 13 años. ¿Qué esperanza puede tener Riquer de superarlo? Sebastián le dirigió una mirada en blanco al tercer anciano. ¿Reino del núcleo estelar a los 13? Vaya, qué impresionante.
Cada una de sus palabras era más sarcástica que la anterior, lo que solo pareció enfadar aún más al tercer anciano. Stella se quedó allí parada, tratando de ponerle caras a los nombres. Recordó a Demetrios Skirent. Había llegado al final del torneo de alquimia después de que Aslok devorara a sus hijos. Atribuyeron su muerte a Dante Boigmin, quien luego perdió su brazo, bloqueando un ataque de Demetrios Skirent antes de escapar. Demetrios luego persiguió a Dante y no fue visto nuevamente, probablemente porque estaba demasiado ocupado participando en la guerra con la familia Boigmin que Ash había orquestado. Aparentemente también era un hombre muerto, pero estaba frente a ellos luciendo vivo y bien. Pero, ¿quién es este tercer anciano? Stella se devanó los sesos antes de darse cuenta de quién era. Durante la guerra de la ciudad Nixade, los centinelas de Jade y muchos otros cazadores del pabellón de la búsqueda eterna ayudaron a la familia Lunarsade a luchar contra nosotros. Durante la batalla, un centinela de Jade de la familia Silverspire me atacó. Traté de convencerlos de que teníamos vínculos con la familia Silverspire diciendo que sabía sobre su plan para un motín. El hombre luego me preguntó quién era mi conexión, y sin querer decir que eran Sebastián y Ricker, afirmé que conocía al tercer anciano. Había sido una suposición al azar, pero pensar que algún día conocería al hombre. El monstruo en cuestión probablemente era Larry, ya que la araña acabó matando al centinela de Jade de la aguja plateada. Entonces este tercer anciano cree que Larry mató a su sobrino. Curiosamente, no quiere admitir que su sobrino era un centinela de Jade y está usando términos vagos. ¿Es porque Vincent Neutro se prohibió el pabellón de la búsqueda eterna en la secta? Demetrios se acercó al tercer anciano y lo miró fijamente. Tu asunto es de poca importancia. Tengo una cuenta que saldar con ellos primero. No, espera. Un hombre de piel bronceada, cabeza calva y músculos duros como rocas interrumpió a Demetrios. Aunque no era tan alto como el titán del rayo, este hombre irradiaba una fuerza bruta como una montaña imparable. Uno de mis hijos también asistió a este torneo de alquimia en Darklead City. Estuve en cultivo a puerta cerrada hasta hace poco, pero me informaron al salir para asistir a esta cumbre que mi hijo Roderick Terraforge también había muerto. Sin embargo, si los registros son precisos, murió poco después de que concluyó el torneo. No durante este supuesto ataque de Boigmin. La colosal montaña de hombre inclinó la cabeza para mirar a Douglas. ¿Te importaría explicar la muerte de tu primo, Douglas? Douglas miró a Magnus Redclaw y Stella antes de encogerse de hombros. En realidad no, padre. No me corresponde explicarlo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Stella. Debido al juramento de secreto que envolvía las almas de Magnus y Douglas, no podían revelar nada sobre ese día. No es que a Stella le importara si lo hacían, pero ver a las familias nobles que le habían hecho la vida más difícil, hirviendo de rabia pero incapaces de hacer nada, era divertido. Todavía no habían abordado el tema candente, pero era difícil ignorar a los dos Ents del reino del alma naciente que se cernían sobre ella como guardianes. Todos los ancianos de la familia noble habían echado un vistazo a los Ents y a ella, probablemente preguntándose quién era. Por suerte para ellos, pronto obtendrían su respuesta. No es que me importe demasiado, un hombre de cabello gris y una brisa constante a su alrededor dio un paso adelante, pero me enteré de que uno de mis hijos también falleció en Ciudad Darklead casi al mismo tiempo, y lo que es más importante, uno de mis orgullos y alegrías, Kanye Azurecrest, desapareció después de dirigirse hacia esa ciudad maldita. Cuanto más escuchaba a Stella, más increíble le parecía lo desatentas que eran las familias nobles de la secta del Loto de Sangre, especialmente la familia Neutrose. Se debería haber atraído tanta atención hacia Rebine Peak y Darklead City mientras Ash y la secta Ashfallen aún eran débiles, pero como las familias nobles se niegan a trabajar juntas o compartir información excepto en eventos como este, simplemente consideraron que la desaparición de sus hijos no era digna de su atención inmediata. Demetrios Skirend miró a todos los que estaban del lado de Stella. Somos las familias nobles de la secta del Loto de Sangre bajo el gran Vincent Neutrose. Gobernamos sobre los cultivadores rebeldes y millones de mortales, que nos temen y nos adoran. Nuestros hijos llevan nuestros nombres y legado profundos. Deberían poder caminar libremente entre nuestras ciudades, lo que ha sido así durante siglos. Así que explícame qué está pasando. Las familias Winterurat, Evergreen y Ravenborn aparentemente desaparecieron. La familia Redclaw se apodera de su tierra y abre un torneo de alquimia. Nuestros hijos luego comienzan a desaparecer, estallan guerras y la secta comienza a desmoronarse, su voz se redujo a un susurro, y la comprensión pareció golpear al hombre como un rayo. Es un motín.
Estella dio un paso adelante y aplaudió. Parece que finalmente alguien lo entendió. Tú, siseó Demetrios con los dientes apretados. ¿Quién eres tú? Dio un paso atrás vacilante mientras Anubis reunía sombras caóticas alrededor de sus delgados dedos y se movía para estar al lado de Estella. Debería preguntarte eso a ti. Estella pensó. ¿Cómo sigues con vida? Veamos si un poco de presión te ayuda a quitar esa fachada tuya. ¿Quieres saber quién soy? Estella dejó que su ki de éter de núcleo estelar de séptima etapa bailara sobre sus hombros. Soy Estella Cresfallen, princesa de la secta Ashfallen y sacerdotisa principal del ojo que todo lo ve. Por primera vez, dijo su nombre completo y sus títulos con el pecho y absoluto orgullo. Con Ashlock cuidándola, no tenía nada que temer. Ante tal declaración, la forma definitiva de su linaje se activó por sí sola. Como si sus antepasados la estuvieran observando con orgullo, una inmensa presión descendió sobre el patio. La mayoría se vio obligada a dar unos pasos hacia atrás, pero Demetrios en realidad escupió sangre. ¿La secta de los caídos de la ceniza? Demetrios se limpió la sangre de la boca. Nunca he oído hablar de ella. ¿Alguno de vosotros lo ha oído? Preguntó a los otros grandes ancianos de la familia noble que estaban detrás de él. Tengo, el tercer anciano palideció mientras sacaba un colgante negro y dorado, que demostraba que era miembro del pabellón de la búsqueda eterna. Insertó algo de ki en el colgante para que aparecieran palabras en su superficie en letras doradas. Imperio celestial, divino. Secta caída de ceniza, divina. Secta estrella congelada, reino monarca. Secta del loto de sangre, reino del alma naciente. Era la lista de las principales sectas, y claramente se mostraba la secta Ashfallen, que era una de las únicas sectas de nivel divino, solo detrás del imperio celestial. Los cultivadores de las familias nobles se reunieron alrededor del colgante y sus ojos se abrieron de par en par ante lo que vieron. ¿Qué hace una secta de nivel divino aquí? Maldijo Demetrios en voz baja, pero el hombre era tan alto y ruidoso que todos lo oyeron fácilmente. No, ¿cómo es que hay una secta de nivel divino aquí? ¿Desde cuándo apareció una secta del nivel del imperio celestial? Recientemente, murmuró el tercer anciano, al principio pensé que era un error del pabellón de la búsqueda eterna, pero al verlo con mis propios ojos, ahora no estoy tan seguro. Tal vez realmente haya una secta de nivel divino aquí en el desierto. El rostro de Demetrios se contrajo tanto que casi parecía inhumano. ¿No consideraste que esta información era lo suficientemente importante como para contársela a Vincent Neutrose? No, él me mataría, dijo el tercer anciano con firmeza mientras agitaba el colgante. Estos están prohibidos en la secta, al igual que la información que pueda obtener de ellos. Tienes razón, probablemente lo haría. El tercer anciano explotó. No hubo ninguna advertencia, ningún destello, ningún ki o gran técnica. El hombre estaba allí de pie un momento, y al siguiente, la sangre cubría cada superficie formando un círculo. Había sido una muerte silenciosa. Ni siquiera hubo tiempo para un grito. Estella se quedó atónita. Apuñala a Diana. ¿Qué? Estella ni siquiera sabía cómo procesar la orden de Ash. ¿Vienes otra vez? Escúchame, Estella. Apuñala a Diana rápidamente. No te preocupes, ella está bien. Estella no lo pensó dos veces. Si su padre quería que hiciera algo, lo haría. Invocó dagas, se volvió hacia su mejor amiga y se las clavó profundamente en el costado. Diana se giró para mirarla en estado de shock antes de que se derrumbara en un montón de nada más que sangre. Estoy tan confundida, murmuró Estella mientras miraba sus dagas ensangrentadas y lo que solía ser Diana. Diana parpadeó confundida mientras miraba a Kira al otro lado del lago de tinta en la biblioteca de la secta caída de la ceniza. Apenas un segundo antes, había presenciado la explosión del tercer anciano de aguja plateada. Antes de que tuviera un momento para procesar la muerte espontánea del hombre, sintió un inmenso tirón en su alma y terminó de regreso aquí en el pico vid roja. Al mirar a su alrededor, Diana notó que no había nadie más allí. Ella era la única que había regresado. ¿Ashlock? Preguntó Diana al techo. Cuando no recibió respuesta, ahuecó sus manos e infundió ki en su voz. Ashlock. El techo se sacudió levemente y las hojas de ki crujieron, pero aún así no recibió respuesta del árbol espiritual que dominaba la cima. Que Ashlock no responda cuando está concentrado en otra cosa es normal, pero ¿por qué estoy aquí? Algo activó mi escudo de vacío y mi ancla espacial, pero Ashlock no me está mirando para preguntar qué pasó. Eso significa que está ocupado lidiando con lo que sea que rompió mi escudo, o ni siquiera lo sabe, lo cual es un escenario mucho peor. Diana empezó a preocuparse.
Pensó en Demetrios Esquiren, a quien Morrigan declaró rotundamente que debería estar muerto. Sus preguntas habían parecido un poco extrañas y la forma en que habló con el tercer anciano antes de explotar fue demasiado conveniente. Si Vincent tiene alguna forma de devolver la vida a los muertos, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo por mí? Tengo que llamar la atención de Ashlock de alguna manera y hacerle saber que estoy de vuelta a salvo aquí. Podría intentar despertar a Larry, pero no estoy segura de si incluso él puede llamar la atención de Ashlock si está concentrado en otra cosa. Diana se mordió el labio mientras inspeccionaba desesperadamente la habitación. Sus ojos se posaron en Kiri. Eso es. El árbol de tinta es la cabeza de las defensas de Ravine Peak cuando Ashlock no está cerca, y apuesto a que Ashlock no ignorará a uno de sus vástagos favoritos. Naturalmente, Kaira se despertó de su letargo por sus gritos y su presencia. Su expresión de enojo se desvaneció cuando la miró y emitió un siseo de alegría. Lo siento, ahora no es momento para abrazos. Diana apartó suavemente la cabeza del Linduirm. Necesito que Kir llame la atención de Ashlock, rápido. Es urgente. Necesito que sepa que estoy bien y aquí en Ravine Peak. Kaira inclinó la cabeza en señal de comprensión y empujó a Kir con la cola. El Linduirm y el árbol parecieron comunicarse en silencio entre sí y, un segundo después, el árbol de tinta irradió presencia como un faro. El lago de tinta se extendió en ondas como una señal de llamada y, un momento después, Diana sintió una voz familiar que resonó en su mente. Diana, ¿qué demonios estás haciendo aquí atrás? Esto no tiene ningún sentido, no lo sé. Mi escudo de vacío se rompió y el ancla espacial me trajo de vuelta aquí. Pero, Diana sintió que la presencia de Ashlock abandonaba brevemente su mente antes de volver a centrarse en ella. Estás ahí, de pie junto a Estella ahora mismo. ¿Qué? Esa no soy yo. Declaró Diana rotundamente. ¿Cómo puedo existir en dos lugares al mismo tiempo? Esto es definitivamente una especie de truco. De repente, un portal se abrió junto a ella y sintió que su alma temblaba cuando Ashlock la miró a través de una grieta violeta con su ojo demoníaco. La miró de arriba a abajo antes de que la grieta se cerrara de golpe. Lo siento por eso, solo tenía que comprobar que realmente eres tú antes de decirle a Estella que haga algo loco, loca. ¿Cómo qué? Diana se quedó en silencio mientras la presencia de Ashlock se retiraba de su mente tan rápido como había llegado. Malditos sean los 9 reinos. ¿Qué está pasando? Ahora estaba nuevamente sola en la biblioteca de piedra. Excepto por Kaida, quien se inclinó y le lamió la cara juguetonamente. Kaida, ¿qué debo hacer? El Linduirm inclinó su cabeza para exponer el lugar óptimo para rascarse en su cuello. No estás ayudando, suspiró Diana mientras obedecía y complacía al Linduirm. Si comiera otra fruta de protección del vacío y Kir me preparara un nuevo anclaje espacial, podría pedirle a Ashlock que me teletransportara. El rostro de Diana se arrugó ante la idea de consumir otra fruta de protección del vacío. Había acabado con una semana de ki en el reino místico. Si bien no era una cantidad de ki que no estuviera dispuesta de gastar, no tenía idea de la situación para saber si valía la pena o no. Después de todo, podría haber sido un poco de sangre perdida del tercer anciano que explotó o un viento infundido con ki lo que destruyó su escudo de vacío. Depender de un escudo de vacío era un arma de doble filo. Era costoso, un uso único y cualquier cosa podía activarlo. Sin mencionar al pobre Kill, que tuvo que gastar su ki de tinta para formar el ancla espacial cada vez. Diana golpeó el suelo con el pie con impaciencia y preocupación. Debería haber activado mi ancla espacial por si me cortaban la piel o algo así. No, eso no habría funcionado. ¿Y si hubiera explotado al instante como el tercer anciano? El ancla espacial no habría transportado nada más que piezas hasta aquí. Fue un caos confuso. Los muertos habían vuelto a la vida. Alguien se hacía pasar por ella y un anciano de la aguja plateada del reino del núcleo estelar había perecido de una manera tan rápida y espantosa que Diana ni siquiera podía empezar a hacer conjeturas sobre cómo había muerto. ¿Es este el poder de Vincent Neutrose? Diana se mordió el labio. Quizás sea su tercera afinidad o uno de sus linajes. Hubo un destello de ki espacial a su lado, seguido por la aparición de Estella. La chica miraba al suelo con una expresión en blanco mientras sostenía 2 dagas que goteaban sangre en el suelo. Kaida reaccionó de inmediato, alejándose de los distraídos arañazos y siseos de Diana hacia Estella. Estella. Diana corrió. ¿Qué está pasando en Ciudad Neutrose? Su mejor amiga inclinó la cabeza para mirarla y la chica pareció sentir alivio. Uf, ¿estás bien? Te acabo de apuñalar, Ash me lo ordenó. Estella realizó el movimiento de apuñalar con las 2 dagas ensangrentadas.
Quedaste reducida a un charco de sangre. Entonces, ¿eso es lo que Ashlock quiso decir con obligarte a hacer algo loco? Espera, ¿me convertí en sangre? ¿Nada más? Stella negó con la cabeza. No, solo sangre. Debe tener algo que ver con la afinidad de sangre de Vincent Neutrose. Quizás pueda hacer clones de sangre de personas reales. Eso explicaría por qué Demetrios Skirend aparentemente sigue vivo. Diana se tocó la barbilla. Ni siquiera sé cómo se rompió mi escudo de vacío, murmuró Stella. Parecía profundamente confundida, como si su cerebro se hubiera apagado. Volvía a mirar a su alrededor con la mirada perdida. Este relato ha sido robado sin la aprobación del autor. Informar de cualquier aparición en Amazon. Diana sacudió el hombro. Recupérate y concéntrate. ¿Te golpeó algo? ¿Alguien explotó de nuevo como el tercer anciano? Stella respiró profundamente para recalibrarse. Está bien, lo siento, ahora estoy aquí. Con el tercer anciano explotando, teniendo que apuñalarte hasta la muerte, muriendo de alguna manera, y ahora siendo traída de vuelta aquí, y luego mi linaje desactivándose, todo en el lapso de unos pocos segundos. Fue mucho para asimilar y procesar. Lo entiendo, yo también estuve desorientada por un momento cuando me trajeron de vuelta aquí, pero tenemos que idear un plan. Diana le dio a Stella una sonrisa tranquilizadora y le dio otra palmadita en el hombro. ¿Recuerdas algo antes de que te trajeran de vuelta aquí? Quizás el momento en que se rompió tu escudo de vacío. Stella se quedó en silencio por un momento, sus ojos se movían de un lado a otro mientras parecía devanarse los sesos. Una presión. Aunque era diferente a la presión del alma. ¿Cómo? No sé, la presión del alma irradia de una persona, ¿sabes a qué me refiero? Si yo estuviera allí y desatara la presión del alma, sabrías exactamente dónde estoy y mirarías en mi dirección. Diana asintió. Pero la presión que sentí fue más bien focalizada, más concentrada, como un ataque, supongo. Diana chasqueó los dedos al recordar algo. Vincent tiene afinidad por la gravedad. Eso debe ser lo que golpeó nuestros escudos. Es una afinidad casi invisible, similar al sonido. Solo sentirás el ki una vez que te golpees y Vincent es hábil, y para los escudos de vacío, eso es demasiado tarde, ya que en el momento en que nos golpea y se rompe, somos atraídos de regreso aquí. Él puede gastar apenas algo de ki y deshacerse de nosotros en un segundo antes de que sepamos qué sucedió. Creo que tienes razón, Stella mordió el labio. Eso es malo, ¿no? Necesitamos esos escudos, ya que no hay forma de que podamos sobrevivir a un ataque del reino del alma naciente en etapa avanzada sin ellos. Seguramente puede aplastarnos como insectos con la gravedad. Con un chasquido de dedos, intercambiaron una repentina mirada de comprensión. El tercer anciano maldijo Diana. Así debe ser como explotó tan repentinamente. Sí, tienes razón. Es aterrador. Stella abrió la palma de su mano y una llama blanca del alma se encendió. Me pregunto si alguna vez ejerceré tal poder. Estoy segura de que lo harás si Vincent no te mata primero, suspiró Diana. Cielos, esta pelea se siente fuera de nuestro alcance. Supongo que tendremos que dejar que Ashlock se ocupe de ella. El ki espacial de repente atravesó la habitación y la gente comenzó a aparecer una por una. Primero fue el gran anciano Reclaw, seguido por sus ancianos. Douglas lo siguió unos segundos después junto a Sebastián. Elaine. Douglas miró a su alrededor presa del pánico. Hubo otro estallido de ki espacial y apareció una Elaine angustiada. Madre, no. Gritó mientras buscaba un espacio vacío. Stella y Diana intercambiaron expresiones preocupadas antes de correr hacia los miembros de su secta para preguntar qué sucedió. A Ashlock no le gustó hacia dónde iba esto. Ahora que los niños se han ido, ¿qué tal si nosotros, los viejos monstruos, charlamos un rato? El cuerpo de Demetrios Skirend se había transformado de forma grotesca y había adquirido la apariencia de Vincent Neutrose. Una ola de gravedad infundida con ki había acabado con los miembros de su secta al activar sus escudos de vacío, y ahora Vincent tenía a Morrigan atrapada en una burbuja de gravedad invertida. Ella giraba lentamente en el aire y parecía muy malhumorada por ello. Con un chasquido de dedos, Vincent convocó una silla y se sentó tranquilamente mientras miraba a Hades. Todo lo que quedaba de la mini invasión de Ashlock a la ciudad Neutrose eran sus Ents del reino del alma naciente y Morrigan, que no ofrecía mucha ayuda mientras intentaba y no podía escapar del agarre de Vincent. Parece que han ocurrido muchas cosas durante mi cultivo a puerta cerrada.
No es la primera vez que se ha intentado una pequeña revuelta como esta, señaló con indiferencia a Morrigan y los Ents de Ashlock, pero no he tenido que ponerme tan serio en mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no charlamos? Ashlock permaneció en silencio, al igual que Morrigan. Mira, Vincent se pellizcó el puente de la nariz y pareció frustrado. La gente como nosotros está en la cima de este reino. El ki es escaso. Cultivar es un proceso largo y tedioso para nosotros. Luchar entre nosotros no tiene sentido. Morrigan se rió. Tal vez para ti. Puede que no puedas ascender al reino del alma naciente, pero el ki del vacío aún es difícil de cultivar, ¿no es así? Vincent replicó. ¿Qué hay de ti, recién llegado? Secta Ashfallen, ¿no? ¿Eres el ojo que todo lo ve? Ashlock no tenía motivos para responder a sus preguntas. La información valía su peso en oro y, aunque los miembros de su secta se habían ido, él seguía teniendo la ventaja. Técnicamente, eran 3 reinos del alma naciente contra uno en ese momento y, para Ashlock, el ki no era un recurso que valiera la pena preservar. No le importaba enfrentar su vasta reserva de ki contra la de Vincent cualquier día para ver quién se quedaba sin él primero. Vincent solo está actuando de manera razonable porque no sabe nada. No sería inteligente oponerse a mí ahora que está a la defensiva y odio admitirlo, pero hay una razón por la que este tirano ha vivido tanto tiempo. No estoy completamente seguro de cómo lo hace, pero parece estar usando clones hechos de sangre para hablar conmigo, de manera similar a mi Sens. Por lo tanto, ninguno de nosotros está aquí en persona en este momento. En cambio, estamos usando proxies. Ashlock no podía decir si eso era cobarde o inteligente, pero no le importaba. En ese momento, había una guerra de información invisible ocurriendo entre ellos, y él tenía la ventaja. Esto se hizo aún más evidente por la suposición de Vincent de que era un viejo monstruo a pesar de tener apenas una década. Vincent no sabía quién era, sus afinidades, capacidades o metas. Se podía descubrir mucho sobre una persona si uno conocía su objetivo final. Si Ashlock estaba dispuesto a negociar un tratado de paz por un pedazo de tierra, eso significaba que esa tierra tenía algo de interés, tal vez una grieta o un área con alta densidad de ki para una cierta afinidad. Llámenlo paranoico, pero se negó a jugar los juegos de Vincent. Si bien tenía la ventaja, había mucho sobre Vincent que todavía era un misterio. Sé que puedes hablar. Vincent frunció el ceño mientras se reclinaba en su silla y cruzaba los brazos. No te quedes callado ahora. Estabas muy ansioso por hablar mientras pulverizabas a mis pobres guardianes. Esos eran mis engendros, ¿sabes? Aquí estoy, dispuesto a resolver esto amistosamente a pesar de eso. Ashlock siguió simplemente teniendo a Hades asomándose por encima de él, mirando fijamente a Vincent. Me pregunto cuánto tiempo podrá seguir con este acto, reflexionó Ashlock. Realmente me gustaría poder abrir un portal y mirar a este clon de sangre con mi ojo malvado para descubrir cómo funciona, pero eso es demasiado arriesgado. Si el verdadero Vincent atravesó mi portal y llegó antes que mi baúl, existe la posibilidad de que pueda matarme a mí y a todos los demás en la cima que ahora están sin un escudo de vacío para salvarlos. Debo mantener a Vincent a distancia, luchar contra él aquí sería mi mejor apuesta. Vincent chasqueó la lengua y se puso de pie. Supongo que tendremos que hacer esto de la manera difícil. Caminó hacia donde flotaba Morrigan y, como si estuviera ahuecando el fondo de una burbuja invisible alrededor de Morrigan, apretó los dedos y ella gritó. El ki del vacío envolvió su cuerpo mientras intentaba desesperadamente luchar contra la aplastante presión, pero era casi imposible superar un reino de diferencia. Los nobles cultivadores de las otras familias retrocedieron lentamente, ansiosos por alejarse de la tortura de Vincent. Ashlock no tenía idea de por qué su ancla espacial no se estaba activando. Morrigan no había tomado una fruta de protección del vacío porque no tenía sentido ya que ella ya tenía acceso al ki del vacío, por lo que hacer que la fruta consumiera gran parte de su ki para crear el escudo del vacío no tenía sentido. En cambio, el ancla espacial había sido vinculado a la rotura de huesos. Ahora bien, Ashlock no era médico, pero Morrigan probablemente se había roto todos los huesos cuando su cuerpo colapsó para caber en un tercio del espacio. Tampoco tenía sentido que Morrigan no estuviera usando paso del vacío para escapar. ¿Pensabas que no me había dado cuenta de la ingeniosa técnica espacial que tenían los demás? Vincent miró por encima del hombro a Hades con una leve sonrisa. Podría haberlos atrapado aquí y haberles hecho esto a todos, pero los dejé ir. Qué razonable de mi parte, ¿verdad? Créeme, hay muchos rumores desagradables a mi alrededor, pero puedo ser bastante fácil de tratar. Ashlock no le creyó ni por un momento al hombre, pero Morrigan estaba en problemas.
Una parte de él quería dejar que Vincent la matara. Como origen, ella no moriría realmente, y él había estado buscando una manera de deshacerse de ella durante un tiempo. Pero si Vincent era el que lo haría, entonces sería un beneficio mutuo. Él vería más de su poder y Morrigan no sería un problema. Eso sería lo lógico. Dejar morir a Morrigan. Ashlock suspiró mientras abría silenciosamente un portal que se encontraba lejos del castillo y le hizo una seña a Larry para que pasara. Su guardián se convirtió en una nube de cenizas con forma de araña y se elevó hacia ellos a través del cielo. No había venido aquí para ver cómo torturaban y mataban a la madre de un miembro de su secta. No, había venido aquí para matar a un hombre, y eso era precisamente lo que iba a hacer. Morrigan, aguanta. Voy a salvarte. Ashlock no podía creer lo que estaba diciendo. Desde cuando él, un árbol espiritual demoníaco reverenciado como un dios maligno, pronunciaba frases tan heroicas. ¿Por qué? Respondió Morrigan a través de sus propios susurros abisales, ya que era el lenguaje del vacío. Sonaba tranquila, demasiado tranquila para su situación. Los cultivadores eran muy buenos para poner una fachada, pero sin duda había un límite. La Morrigan que vio siendo aplastada hasta morir bajo una gravedad inmensa sonaba totalmente opuesta a la que tenía en su cabeza. ¿A qué te refieres con por qué? Ashlock se sintió molesto. Allí estaba él, ofreciéndose a salvar a alguien a quien estaría muy feliz de dejar ir, y esa persona ni siquiera lo apreciaría. Elaine estaría triste si murieras y definitivamente se enojaría conmigo por no hacer todo lo que está a mi alcance para ayudar. Estoy bien, ¿no? Ashlock miró su cuerpo aplastado con su vista espiritual y tuvo que mostrarse respetuosamente en desacuerdo. Estaba a un paso de convertirse en nada más que una masa carnosa. Ni siquiera me impiden salir. Dejar. ¿De qué estaba hablando? Estaba atrapada por Vincent. ¿Tenía poderes de control mental para hacerla delirar? Sí, los cultivadores de Neutrose que vigilan la calle central simplemente me están mirando. Es un poco espeluznante lo parecidas a estatuas que son. Ashlock miró hacia atrás y, efectivamente, a lo lejos, por la agrietada y desierta calle central, vio a una mujer solitaria de cabello negro que se alejaba. Su visión se nubló cuando fue a mirar más de cerca para confirmar. El ki del vacío titiló sobre su piel, formando un brillo que la convirtió en un punto muerto en su visión espiritual, razón por la cual no la había notado antes. Morrigan. ¿De verdad eres tú? La mujer hizo una pausa y miró al cielo. Sí, soy yo. ¿Por qué actúas tan extraño? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Paso del vacío? Morrigan inclinó la cabeza, confundida ante la pregunta. En el momento en que noté que el escudo del vacío de Diana se rompió de repente, usé paso del vacío para escapar. Morrigan señaló la entrada a la ciudad por la que habían entrado. Y ahora voy a salir a menos que necesites algo de mí. Aunque no sé qué esperas que haga contra un cultivador en la cima del reino del alma naciente mientras la realidad me reprime en el reino del núcleo estelar. Ashlock suspiró aliviado. Eres libre de irte. De hecho, preferiría que huyeras de este lugar lo más rápido posible. No tengo ningún problema con eso. Morrigan se encogió de hombros y continuó su camino. Ashlock regresó al patio del castillo de Neutrose con un humor totalmente diferente. Vincent todavía estaba allí, dando un espectáculo y torturando a algo que se parecía a Morrigan, pero Ashlock ahora sabía que no era más que una imitación y no se lo creía. Vincent no había capturado a Morrigan en absoluto, lo que hacía que el resto de sus afirmaciones fueran difíciles de creer. Ashlock ya había sido escéptico con su actuación de buen chico, pero ahora también dudaba de las afirmaciones de Vincent de que podría haber capturado a la fuerza a todos los que estaban allí si hubiera querido. No puedo decir si es poderoso o no, se quejó Ashlock. Está bien, sé que es poderoso solo por su nivel de cultivo, pero hasta ahora, en realidad no ha demostrado nada de su verdadera fuerza. Mantiene sus cartas tan cerca de su pecho que es una locura. Me hace dudar de todo. Ahora ni siquiera sé si el tercer anciano de Silverspire murió de una manera tan espantosa o si era una especie de clon de sangre desde el principio como Demetrios Skirent. A Ashlock le recordó esas obras escolares en las que lo obligaban a participar, donde usaban paquetes de ketchup para sustituir la sangre. En realidad, parecía bastante realista bajo la dramática iluminación del escenario. Por lo tanto, los niños del público pueden creer que era real por un momento, pero los adultos que conocían el truco no podían verlo como otra cosa que ketchup y tendrían dificultades para suspender su suspensión de la incredulidad. Así se sintió Ashlock mientras miraba a la falsa Morrigan siendo torturada.
Vincent miró a Hades con enojo y flexionó la mano un poco más, lo que hizo que la falsa Morrigan aullara de dolor nuevamente, recordándole a Ashlock que nunca había escuchado a la mujer hacer ese ruido. Incluso cuando la aplastó con la presión de su alma, ella no pareció inmutarse y simplemente se rió. Realmente no disfruto torturar a un compañero cultivador de esta manera, suspiró Vincent dramáticamente, pero si no podemos llegar a un acuerdo, no me dejas otra opción. Ashlock había perdido toda motivación para salvar a Morrigan. Después de todo, no era Morrigan la que estaba dentro de esa burbuja de intensa gravedad. ¿Sabes qué? Vincent claramente cree que atacar a quienes están cerca de un cultivador es una buena manera de controlarlos y lograr que hagan lo que él quiere. Me pregunto si lo mismo funcionaría en su contra. No había reaccionado mucho a la pérdida de 2 guardianes, pero eso podría ser una actuación. Tal vez en el fondo estaba furioso, pero sabía que no debía ser imprudente. ¿En qué momento se volvería loco? Ashlock tenía curiosidad por saberlo. Larry. Sí, maestro. ¿Qué puede hacer por usted este humilde siervo? Mata a los cultivadores de Neutrose que se alinean en la calle central por mí. La nube de ceniza plateada con forma de araña que se acercaba al castillo de Neutrose se desplazó hacia la calle central. ¿A cuántos debería matar, maestro? Todos ellos, respondió Ashlock con frialdad. Vincent tuvo el descaro de capturar y fingir que torturaba a uno de los suyos para que no se contuviera. Ya había marcado a la familia Neutrose para la muerte debido a su hambre por el linaje de Estella, y hoy solo había solidificado aún más su decisión en piedra. ¿Todos? La araña tenía un dejo de alegría infantil. Maestro, ¿puedo devorarlos enteros? Ashlock hizo una pausa. No había terminado de devorar a los 2 guardianes de Neutrose de antes, pero no esperaba una gran cantidad de créditos de sacrificio, ya que estaban en el reino del núcleo estelar, 5 etapas completas por debajo de él. Mientras tanto, los cultivadores de Neutrose en la calle central eran más débiles, y la mayoría eran de etapas medias o bajas del reino del núcleo estelar. Así que, para él, sus cadáveres no valdrían mucho. Sobre todo porque su ridícula regeneración hacía que convertirlos en EMS fuera más una molestia que una ventaja. Ashlock sacó a relucir la descripción que el sistema hacía de Larry. Heraldo de la ceniza divina. Larry S. Después de haber consumido la carne de un ser divino de un reino superior, Larry ha desbloqueado un nuevo camino hacia el poder. Como heraldo de la ceniza divina, ha comenzado su camino para convertirse en una deidad. Además de un potencial de cultivo ilimitado, Larry tiene autoridad divina sobre la ceniza y la descomposición. Puede descomponer cualquier materia a voluntad dentro de su reino de influencia. Como ser divino con gobierno sobre una afinidad, el cuerpo de Larry ha sido reformado completamente a partir de ceniza divina, lo que le permite reencarnarse a partir de la ceniza y obtener la inmortalidad. Tomada ilegalmente de Royal Road, esta historia debe denunciarse si se ve en Amazon. Era perfecto para el trabajo. La autoridad de Larry sobre la descomposición contrarrestaba la regeneración ultra rápida de los cultivadores de Neutrose. Si se le permitiera reducir a estos cultivadores a cenizas y absorberlos en su cuerpo, su fuerza de combate y su cultivo se dispararían. Como invocación de rango S, se suponía que Larry tenía la fuerza de una bestia del reino del alma naciente en etapa temprana. Pero después de unas cuantas visitas al reino místico, se estaba acercando al umbral de la evolución al grado S. Este festín podría llevarlo al límite hacia la evolución y ponerlo al mismo nivel que Vincent Neutrose. Por mucho que se agradecieran algunos créditos más de sacrificio, a veces era mejor compartir. Sí, Larry. Come hasta saciarte. Hoy, la secta caída de la ceniza disfrutará de un gran festín de sangre vil. Tus deseos son órdenes para mí, maestro. Los ojos de Larry brillaron con un rojo siniestro mientras se cernía sobre la calle central. Los cultivadores de Neutrose que observaban en silencio a Morrigan irse miraron a Larry con mucha más preocupación. El halo de ceniza que orbitaba la corona de cuernos de Larry comenzó a girar mientras la presión del alma del reino del alma naciente con un toque de divinidad irradiaba sobre los cultivadores. Muchos cayeron sobre una rodilla, otros escupieron sangre. Algunos lograron permanecer de pie y desesperadamente sacaron sus armas. Aquellos que desafían a mi maestro están destinados a la muerte, declaró Larry en el antiguo lenguaje rúnico. Su cuerpo plateado y ceniciento brillaba con la majestuosidad de una criatura divina mientras flotaba allí muy por encima de su futura comida antes de estrellarse contra los más incapacitados. Como ni siquiera podían resistir la presión de su alma, no pudieron contraatacar y se encontraron en las fauces de Larry.
Gritaron mientras su afinidad de sangre intentaba desesperadamente regenerar sus cuerpos, solo para que esto hiciera que se descompusieran más rápido. En cuestión de segundos, se derritieron en cenizas plateadas que fluyeron hacia el cuerpo de Larry, lo que lo hizo crecer ligeramente de tamaño. Larry no se quedó allí. Su cuerpo, como un enjambre de langostas sedientas de sangre, cambió de dirección y se dirigió hacia aquellos que apenas podían resistir la presión de su alma. «Detente, vil bestia», gritó una mujer de Neutrose mientras levantaba las manos y una red de sangre tejida apresuradamente con sus dedos voló hacia Larry. Por un breve momento, pareció que funcionó mientras envolvía su cuerpo, pero el alivio desapareció del rostro de la mujer cuando la red de sangre se descompuso en cenizas y simplemente se sumó al poder de Larry. La resistencia es inútil. Larry abrió las fauces y envolvió a la mujer. Todo se convertirá en cenizas para mi maestro. La sangre brotó de los ojos, la nariz, las orejas y la boca de la mujer mientras la presión explotaba. Había intentado convertirse en supernova como último recurso, pero fue inútil. Todo lo que hizo fue facilitarle a Larry devorarla mientras ella renunciaba a la defensa. Ancianos. A mi orden, atacaremos juntos. Gane tiempo para que el ancestro nos ayude. Gritó un hombre de Neutrose que parecía importante por su túnica negra bordada con un loto dorado en la espalda. Larry se volvió hacia la voz. Parecía siniestro, su boca de ceniza plateada todavía teñida de rojo por su comida a medio terminar. Mientras los últimos restos de la mujer se pudrían en su boca, su cuerpo aumentó de tamaño nuevamente. Ahora era la mitad del tamaño de los edificios sobre los que se encontraban los cultivadores. El halo de ceniza que orbitaba su corona de cuernos se hizo más espeso, al igual que la presión de su alma. Comenzó a girar mientras Larry flotaba por el aire hacia ellos, sus piernas cenicientas arrastrándose por la calle mientras se dirigía al otro lado. Todos los cultivadores restantes de Neutrose que podían oponer resistencia se reunieron alrededor del anciano líder. Formación de lanzas de sangre. Ordenó, y la sangre brotó de sus dedos y se solidificó en lanzas que se elevaron y se juntaron sobre ellos en un denso grupo. La sangre también pareció brotar de la cúpula que rodeaba la ciudad, fortaleciendo aún más las lanzas. «Ataquen», gritó el hombre, señalando a Larry. Las puntas de las lanzas de sangre se inclinaron para apuntar a Larry antes de dispararse todas hacia él a la vez. Se escuchó un silbido cuando todas impactaron contra la araña flotante un segundo después, convirtiéndola en un erizo ensangrentado. «Eso dolió», gruñó Larry mientras levantaba la cabeza y los miraba con sus numerosos ojos rojos. Pero solo un poquito. Las lanzas de sangre que lo atravesaban se desintegraron rápidamente en cenizas plateadas y Larry se hizo un globo al absorberlas todas. Su cuerpo ocuparía ahora toda la calle mientras flotaba en lo alto. Los ancianos de Neutrose estiraron el cuello para mirar la nube plateada de muerte que se cernía sobre ellos. «Detener». Con una sola palabra, una inmensa presión que incluso Ashlock podía sentir sobre sus raíces en las profundidades de la calle se apoderó del área. Mirando hacia la voz, vio que Vincent aparentemente se había teletransportado desde el patio y ahora estaba de pie sin esfuerzo en el aire sobre Larry. Su mano estaba abierta como una garra y apuntaba a la nube de araña, aparentemente sosteniendo a Larry en su lugar. «¿Qué estás haciendo?» Vincent parecía exasperado mientras fruncía el ceño. Ashlock finalmente se sintió con ganas de complacer al hombre. Hades se dio la vuelta y se dirigió a Vincent con susurros abisales usando a Lent como representante. ¿Finalmente te aburriste de jugar a fingir y torturar a un clon? Vincent giró lentamente en el aire y miró a Hades. Así que finalmente decides hablar. No me gusta desperdiciar palabras hablando con tontos engañados como tú. Si quieres fingir, hazlo a expensas de tu propio tiempo. Ashlock todavía estaba un poco amargado por haber sido engañado por el acto de Vincent. Había sido un poco demasiado convincente. Para crédito del hombre, no pareció inmutarse por las burlas de Ashlock. «Eres el líder de esta secta Ashfallen, ¿correcto?» «¿Quién sabe?», respondió Ashlock, «ambos usamos proxies, así que ¿quién puede decir que así es como te ves? Es normal que los cultivadores de alto nivel como nosotros usemos agentes. Hay demasiadas incertidumbres en la vida como para arriesgarnos a exponernos abiertamente». Vincent hizo un gesto hacia Larry. «Este es un ejemplo perfecto. Las cumbres siempre son un poco caóticas, pero esto está en un nivel diferente. Es como si tuvieras una venganza contra mí o algo así. Vamos, hablemos de ello. Una matanza como esta no beneficia a nadie. Es solo un desperdicio de ki». Ashlock casi quiso reír. Para cualquier otra persona, eso podría ser cierto.
Pero para él, no había mejor manera de subir de nivel que una buena matanza. Vincent parece obsesionado con preservar el ki, reflexionó Ashlock. Tal vez esté cerca de alcanzar el reino monarca. Incluso si pudiera usar su ojo malvado de forma segura, Ashlock dudaba que pudiera descubrir el verdadero nivel de cultivo de Vincent al mirar un clon de sangre. Déjame escuchar tu propuesta, dijo Ashlock con un tono deliberadamente despectivo. Ya había mostrado su abierta agresividad y no tenía planes de detenerse. La ciudad de Neutro se quedaría reducida a cenizas al anochecer, por lo que Vincent no tenía mucho que ofrecer para detenerlo. Aparte de obligarlo a irse mostrando algo de su poder por una vez. ¿Deberíamos trabajar juntos? No. ¿Por qué no? Vincent frunció el ceño. Si la secta caída de la ceniza es realmente una secta de nivel divino a la par del Imperio Celestial, las sectas demoníacas finalmente tenemos una oportunidad. Durante demasiado tiempo, la Orden Celestial ha ejercido su autoridad en todo el reino. Si no fuera porque tenemos que movernos constantemente para evitar las mareas de bestias y reconstruirnos, podríamos tener una oportunidad de igualarlos. Como dijiste, la secta Ashfallen es de nivel divino. ¿Qué necesidad tendríamos de ti? El rostro de Vincent se torció. Me estoy acercando a la cima del reino del alma naciente. Ashlock se rió a través del Hades. Aún así, no pudiste salvar a ni un solo miembro de tu familia. ¿Mi familia? No los necesito, dijo Vincent con desdén. Ninguna de sus fuerzas se compara ni siquiera en una fracción a la mía. ¿No es porque los reprimes para que estén por debajo de ti? ¿Por qué? ¿Por miedo a que te superen? No, es para que pueda hacer esto. Vincent señaló con su mano libre al grupo restante de ancianos de Neutrose en la azotea. El que los había estado guiando con el loto bordado en oro en su espalda se desplomó mientras corrientes de sangre fluían de su nariz, ojos y boca hacia Vincent. Después de unos momentos, el cultivador del reino del núcleo estelar quedó reducido a una cáscara sin vida mientras caía hacia adelante, se deslizaba por el techo y se estrellaba en un montón en la calle de abajo. Vincent luego se volvió hacia Hades con sangre reunida en una esfera sobre su palma. ¿Se supone que debo estar impresionado o algo así? Preguntó Ashlock. En verdad, ese era un poder aterrador. Su principal ventaja sobre otros cultivadores era su reserva de ki y lo fácil que era reponerla mediante el asesinato. Sin embargo, parecía que Vincent tenía una capacidad similar, aunque más restringida. Era interesante cómo el orgullo desafiante del hombre lo hacía exhibir libremente tales capacidades. Esto era lo que Ashlock quería más que nada en ese momento. Información sobre las capacidades de Vincent Neutrose para poder determinar la mejor manera de acabar con él. Eran como dos grandes maestros del ajedrez jugando una partida a muerte con palabras a través de sus representantes, y Ashlock estaba a la ofensiva. ¿Qué puedes hacer con esa sangre reunida? Es solo del reino del núcleo estelar, ¿no? Me parece un desperdicio. Vincent apuntó con su mano a Hades. 1.000.000 de púas salieron disparadas a la vez, aniquilando a Hades. No quedó nada de Lend mientras la sangre caía al suelo, formando un río de sangre que se precipitó por la calle, pintando las fachadas de las tiendas de un espantoso color escarlata. ¿Necesito demostrar más? Vincent sonrió mientras señalaba con su dedo a una mujer Neutrose acobardada que apenas estaba en el reino del núcleo estelar y era incapaz de mover un músculo bajo las inmensas presiones del alma de Vincent y Larry. No, carajo. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Ashlock en su mente. Hades había sido un End del reino del alma naciente de la séptima etapa, pero fue derrotado de un solo golpe con ki prestado a través de un proxy. ¿Qué pasaría si Vincent apareciera en Red Pinepeak con un grupo de su familia a cuestas y comenzara a disparar ataques como ese? ¿Su Voidstorm Aegis reaccionaría a tiempo? Supongo que posees el poder de fuego para matar a uno de mis sirvientes más débiles, dijo Ashlock tan arrogantemente como pudo reunir a través de Anubis mientras sentía que su conexión con Hades se cortaba. ¿Qué tal si me cuentas más sobre esta posible asociación? Mientras tanto, Ashlock abrió un portal en las profundidades del castillo de Neutrose y Caos lo atravesó. Como él del reino del núcleo estelar con afinidad por el vacío, era la elección perfecta para buscar el verdadero cuerpo de Vincent Neutrose. Parece que lo engañé con éxito. Vincent ocultó un suspiro de alivio ya que no tenía que hacer otra demostración y bajó la mano. Si bien había hecho que pareciera impresionante, se había invertido mucho trabajo en matar a ese titán de las sombras del reino del alma naciente, y comenzó mucho antes de que drenara la sangre de uno de sus ancianos. De hecho, el drenaje del anciano fue más para mostrar que cualquier otra cosa. Una distracción clásica para desviar la atención de la verdad.
Desde el momento en que esta secta de la ceniza caída apareció e invocó a esos dos monstruos de sombra del reino del alma naciente, supe que tenía que aprovechar la oportunidad para deshacerme de uno de ellos. Me alegro de que la ilusión que conjuré de la anciana Morrigan Boimin siendo torturada haya logrado ocultar mi activación de la gran formación de recolección de sangre debajo de la ciudad. Los sentidos espirituales de Vincent se extendieron por toda la ciudad y había detectado la presencia de la extraña nube plateada hacía siglos. Al notar su naturaleza divina y su nivel de cultivo, permitió que la nube con forma de araña devorara a algunos de los miembros de su familia para medir su fuerza y ver si sería un mejor objetivo para la gran formación. No puedo detener a este. Vincent concluyó mientras observaba al monstruo divino con cautela. El titán de las sombras había sido un objetivo fácil debido a su tamaño, y como un monstruo con afinidad con las sombras que salía durante el día, sus defensas eran considerablemente más débiles para su nivel de cultivo. Mientras tanto, esta araña parecía imposible de detener. Todo lo que Vincent podía hacer era quemar su ki de gravedad para bloquearla en su lugar por un tiempo, pero esa no era una solución permanente. No tengo idea de quién es esta secta caída de ceniza, pero son demasiado peligrosos para luchar de frente por ahora. Necesito llegar al reino monarca, y entonces nada en esta capa de creación podrá detenerme, ni siquiera esta araña divina. Los ojos de Vincent parpadearon hacia el horizonte. Todo lo que necesito es absorber el linaje caída de ceniza. Con acceso a su conocimiento ancestral, puedo comprender las leyes de mis tres afinidades, formar mi mundo interior y volverme imparable. Ahora lo único que le importaba era devorar la línea de sangre de Estella Cresfallen. No estaba seguro de si ella había despertado la variante verdaderamente antigua de su línea de sangre que le daba acceso al conocimiento de la familia Cresfallen hasta que la provocó lo suficiente antes mientras se hacía pasar por Demetrios Skirent. Una vez que Estella declaró su nombre completo, la abrumadora presencia de su línea de sangre casi había destrozado su clon de sangre. Fue entonces cuando supo sin lugar a dudas que ella poseía la cima absoluta de los linajes. El que gobierna sobre todos los demás. Los descendientes de la familia Cresfallen ya eran bastante raros, pero a menos que despertaran la variante antigua, su linaje no proporcionaba nada más que la capacidad de concentrarse y aprender rápidamente. Si bien era útil, no era nada comparado con la versión que tenía Estella. Vincent había intentado reemplazar a la demonio que estaba junto a Estella con un clon para capturarla, pero mientras estaba preparando su trampa, Estella inesperadamente se giró y lo apuñaló. Todavía no sé cómo se dio cuenta. Quizás el líder de la secta Ashfallen le informó con telepatía. Vincent entrecerró los ojos al Endre sombra restante del reino del alma naciente, que el líder de la secta Ashfallen estaba usando ahora como proxy. En este momento, perdería una pelea contra él ya que sus capacidades se reducían considerablemente al luchar contra un clon de sangre, y la matriz debajo de la ciudad necesitaría días para recargarse. Vincent se aclaró la garganta y se dirigió al extraño esqueleto hecho de bambú. En primer lugar, deberíamos perdonarnos mutuamente nuestras transgresiones. Si bien destruí a tu titán de las sombras para demostrar algo, tú mataste a muchos de mis ancianos. Sería inapropiado que comenzáramos una alianza con rencores. ¿Qué dices? No creyó ni por un segundo que el titán de las sombras hubiera sido un sirviente más débil. Incluso para una secta de nivel divino, cualquier cosa en el reino del alma naciente era un activo considerable. No había actuado como un monstruo consciente. En cambio, parecía un ser creado similar a un golem que algunos cultivadores de la tierra usan para luchar. Tal creación probablemente había sido increíblemente costosa de hacer. Más cara de lo que toda la secta del loto de sangre podía permitirse. Si no fuera por el hecho de que había un segundo, podría estar convencido de que era único en su tipo. En comparación, la muerte de los miembros de mi familia es intrascendente. No puedo permitirme enfurecer a esta secta de los caídos de ceniza por ahora. Lo que necesito es ganar tiempo. Mientras esté bajo su protección de la Orden Celestial y las mareas de bestias, encontraré a Estella caída de ceniza, me bañaré en su sangre y ascenderé a alturas nunca vistas. Durante demasiado tiempo, había estado tratando de hacer avanzar sus tres afinidades al nivel del reino monarca, pero el camino que tenía por delante sin la ayuda del conocimiento ancestral de los abatidos se veía cada vez más estrecho con cada año que pasaba. Obtener información útil sobre cómo obtener leyes en una afinidad era terriblemente difícil. Todo lo que pudo encontrar fueron textos que decían que debía contemplar los susurros del cielo durante siglos. Pero ya no tenía siglos de sobra. Los enemigos, nuevos y viejos, le respiraban en la nuca y no se estaba volviendo más fuerte.
Estoy de acuerdo con eso. Un centenar de voces superpuestas resonaron en el esqueleto sombrío. Vincent sintió que las palabras resonaban contra sus defensas mentales como si intentaran abrirse paso, pero se resistió debilitando su vínculo con el clon de sangre. No había forma de que permitiera que alguien echara un vistazo dentro de su cabeza. Genial. Liberaré a la araña. Vincent no quería admitirlo, pero la araña había devorado su ki de gravedad y estaba a punto de perder el control sobre ella. Sus ancianos, que todavía estaban agazapados en el tejado, gritaron cuando la araña cenicienta se lanzó hacia adelante y los envolvió. Vincent arqueó una ceja mientras la nube plateada se expandía y se dispersaba para revelar un tejado vacío junto a manchas de sangre en las tejas. ¿No tenemos una alianza? Simplemente acepte perdonar las transgresiones pasadas. El esqueleto se rió. Además, le prometí a mi mascota divina un festín. ¿No sería injusto negarle una comida tan deliciosa? ¿No estás de acuerdo? Vincent apretó los dientes falsos de su clon de sangre. Nunca había experimentado tal humillación en toda su vida. ¿Qué tan arrogante podía ser esta secta caída de la ceniza al referirse a los miembros de su familia como una comida deliciosa y devorarlos cuando él estaba parado justo aquí? Una vez que llegue al reino monarca, encontraré a este bastardo y lo despellejaré vivo justo después de masacrar a 9 generaciones de su linaje. Eso sería bastante injusto, convino Vincent con una sonrisa forzada. Ahora que tu mascota ya se hartó, ¿qué te parece si detenemos el derramamiento de sangre? El esqueleto inclinó la cabeza. Todavía no has hecho ninguna propuesta que me beneficie. Admito que eres fuerte, pero mi fuerza rivaliza con la del Imperio Celestial bajo mi mando. La araña cenicienta se levantó y comenzó a rodear a Vincent. Sus ojos rojos brillaban con una intensa sed de sangre y él podía sentir la presión del alma del monstruo sobre él. Esta era la primera vez en siglos que Vincent se sentía tan amenazado. ¿De dónde en los 9 reinos del infierno había salido esta secta caída de la ceniza? Robado de su lugar legítimo, este relato no está destinado a estar en Amazon. Informe cualquier avistamiento. ¿Descendieron de un reino superior? Son un fragmento descontento de la secta de la estrella congelada que se topó con un poderoso legado en una grieta. Nada de esto tiene sentido. Tal vez si me contaras tus afinidades o las capacidades de tus linajes, podría ver si encajarías en mi secta. ¡Qué broma! Me estoy acercando al reino monarca. No hay forma de que no pueda encajar en su secta. ¿Cuál es su objetivo aquí? Tal vez le dé una pequeña muestra y vea si muerde el anzuelo. Tengo gravedad, sangre y sombra, mintió Vincent. Preferiría morir antes que revelar sus verdaderas afinidades. La afinidad con la ilusión solo funcionaba cuando los demás no sabían que la poseía. Podía crear cualquier cosa y hacer que pareciera realista combinando la gravedad, la sangre y la afinidad con la ilusión. Por ejemplo, sus clones de sangre estaban hechos de sangre. Luego usó la afinidad con la ilusión para falsificar su apariencia y voz, mientras que su afinidad con la gravedad le dio al clon peso y la presencia de un cultivador genuino. Lo mismo podría aplicarse a las técnicas. Vincent levantó la mano y entrelazó hábilmente sus 3 afinidades. Primero, creó un zarcillo de sangre. Luego lo envolvió con su afinidad e ilusión para que pareciera un zarcillo de ki de sombra. El toque final fue un poco de ki de gravedad para hacer que el ataque golpeara más fuerte de lo que debería. Apuntando hacia abajo, disparó los zarcillos a un edificio cercano, destruyéndolo. Es interesante, dijo el esqueleto de la sombra. Pensar que tienes afinidad con las sombras. ¡Qué buena combinación! Parece que lo engañé de nuevo. El líder de la secta Ashfallen parecía despistado, lo que no le sorprendió. Su afinidad e ilusión se acercaba al reino monarca, por lo que, a menos que el cultivo de alguien estuviera a la par con el suyo o estuvieran al tanto de la existencia de sus afinidades, era poco probable que se dieran cuenta de sus mentiras. Esto planteó algunas preguntas. Vincent hizo esa demostración deliberadamente para medir el nivel de cultivo del líder de la secta Ashfallen y, a partir de su respuesta, pudo concluir que el líder de la secta Ashfallen no podía usar todo su espectro de sentidos a través de su proxio que realmente no estaba en el reino monarca. Ambas opciones eran buenas. Vincent solo necesitaba mantener al líder de la secta Ashfallen a distancia, y no debería representar una gran amenaza. Ahora, cuéntame sobre tus linajes. Vincent frunció el ceño. ¿Qué tal si revelas algo sobre ti o sobre la secta Ashfallen? Esto parece bastante unilateral. Porque lo es. El esqueleto señaló a la araña flotante que seguía dando vueltas a su alrededor, con hambre en los ojos. ¿Respondes a mis preguntas o te conviertes en su comida? Así de simple.
Vincent resopló. Este es un simple clon. No puedes amenazarme con la muerte. No me sirve de nada un sirviente desobediente. Demuéstrame tu valor o te perseguiré hasta el fin del reino. Vincent entrecerró los ojos. Estoy empezando a pensar que no tienes ningún interés en una alianza. Correcto, dijo el esqueleto mientras el ki de sombra se acumulaba alrededor de sus dedos, no vales nada ante mis ojos. ¿Inútil? Vincent nunca había oído semejante tontería. ¿Por qué perder el tiempo viniendo aquí y complaciendo mi oferta de alianza? Si quieres luchar, no desperdiciemos más de mi precioso tiempo y pongámonos manos a la obra. Vincent odiaba la idea de perder este clon, ya que era costoso de crear. Tuvo que usar una cantidad considerable de ki de sus 3 afinidades, junto con algunos baldes de sangre de los miembros de su familia, muchos de los cuales habían perecido hoy a manos de este nuevo poder regional, la secta Ashfallen. Pero si la muerte de clon era inevitable, bien podría usarlo para probar las capacidades de combate de su enemigo. Se volvió hacia la araña y conjuró más tentáculos de sombra falsos. Drenando todo el ki que quedaba dentro del clon de sangre, desató una avalancha de tentáculos de sangre disfrazados de sombra sobre la araña. Para su sorpresa, la araña realmente luchó por mantener su tamaño mientras sus tentáculos derribaban un gran trozo de ella. ¿Por qué no creció de tamaño como lo había hecho cuando devoró las técnicas de sangre de mis ancianos? Vincent se preguntó. En realidad lo había dañado, si tuviera más ki con el que trabajar, tal vez incluso podría matarlo. ¿Fue porque superpuse mis afinidades y no pudo descomponer mis ataques lo suficientemente rápido? La mente de Vincent vagó mientras la araña recuperaba su forma general y se lanzaba contra él. Ni siquiera le quedaba fuerza al clon de sangre para levantar la mano, y experimentó la descomposición en vida. Su mundo se oscureció cuando se cortó su conexión con el clon de sangre. Realmente necesito recuperar el linaje de Echoeart, gimió Vincent mientras se incorporaba de su ataúd ensangrentado y sentía que su conciencia se extendía a través de este nuevo clon. TSK, puedo sentir que mi control sobre mis clones de sangre se debilita con cada uno que es destruido por la secta Ashfallen. No solo las líneas de sangre que absorbió eran versiones inferiores, sino que también se debilitaban con el tiempo como un músculo sin usar si no seguía absorbiendo la línea de sangre. Es por eso que fundó la secta del loto de sangre, la granja de líneas de sangre más grande en la 9ª capa de la creación. Pero todo se está desmoronando, dijo Vincent mientras salía del ataúd con el ceño fruncido. Parece que he perdido el control de demasiadas familias mientras me concentraba en hacer avanzar mi cultivo tanto como fuera posible antes de perder meses mudándome. Vincent miró al techo y tiró de su linaje de tejedores de estrellas recientemente adquirido. Usarlo le costó mucho y corrompió el linaje rápidamente. Calculo que puedo invocar los hilos del destino solo 3 veces más antes de tener que bañarme en la sangre de un tejedor de estrellas nuevamente. ¿Quién era el siguiente en mi lista? Celeste, ¿verdad? Sus ojos brillaban con un brillo dorado y el techo de piedra desnuda fue reemplazado por un mar de estrellas. Pistas de innumerables futuros fluyeron a su mente mientras se enredaba en los hilos del destino. No estaba seguro de cuán claros o coherentes eran estos futuros para aquellos con el linaje ancestral, pero su versión inferior resultó bastante útil. Veamos, dime hilos del destino, ¿hacia dónde debo ir desde aquí? Cada hilo del destino que seguía parecía conducir al mismo resultado. Una y otra vez, cada hilo se cortaba, lo que significaba que moría. No sabía exactamente cómo murió, solo que casi todas las decisiones que podía tomar a partir de ese momento terminaban en su desaparición. La única decisión que parecía darle un atisbo de esperanza era correr hacia las colinas lo más rápido que podía hacia el Imperio Celestial. ¿Y si logro absorber la sangre de Estella Crestallen? Ah, sí. Vincent hizo una mueca de dolor al recorrer ese hilo. Era, con diferencia, el más largo, ya que había vivido lo suficiente para alcanzar la cima del poder. Pero el resultado fue mucho más que su muerte. Aunque los otros hilos del destino seguirían en marcha a pesar de la falta de su presencia en ellos, este era diferente. Tuvo una visión en la que el ser divino que lo devoraría también destruiría los 9 reinos. ¿El colapso de los 9 reinos? ¿Qué tiene eso que ver con Estella? Vincent estaba perplejo. Esas visiones no tenían sentido. Antes de hoy, había usado ese poder y su futuro parecía más optimista. Todo lo que había cambiado era la llegada de la secta caída de la ceniza, y ahora estaba condenado a morir. ¿Y ahora qué? Se aferró al hilo más corto y se sorprendió al tener una vívida visión de él muriendo en el corredor en una vaga oscuridad.
Descartó el linaje, sus ojos volvieron a la normalidad y se apoyó en el borde del ataúd mientras la cabeza le latía con fuerza. Si creía en los hilos del destino, estaba destinado a morir. Tonterías, soy un dios creado por el hombre. Vincent se enderezó y recuperó el control. Veamos si estos hilos del destino dicen la verdad. Si abro esta puerta, debería morir. Al abrir la puerta lentamente, no pudo sentir la presencia de nada con sus sentidos espirituales. Tal vez la versión inferior no sea totalmente precisa. Reflexionó Vincent mientras entraba al pasillo. Tal vez sean posibles líneas de tiempo en lugar de garantías. Vincent tosió sangre. Confundido, miró lentamente hacia abajo y vio 4 garras envueltas en ki vacío que empalaban su pecho. Mirando por encima de su hombro, vio una abominación sin cabeza. Le arrancó los brazos y lo destrozó rápidamente un segundo después, cortando una vez más su conexión con otro clon de sangre. Mientras su mundo se oscurecía una vez más, todo lo que podía pensar era en el líder de la secta caída de la ceniza declarando que lo perseguirían hasta el fin del reino. Si todos los caminos conducían a la muerte, entonces elegiría el que le diera la mayor posibilidad de vida. Al diablo con los 9 reinos. Pondría sus manos en el linaje Cresfallen incluso aunque fuera lo último que hiciera. Vincent presionó su espalda contra la pared de piedra mientras miraba con cuidado a través de una ventana mejorada con runas. Abajo, en el patio del castillo de Neutrose, bordeado por estatuas de él en su mejor momento, vio a los pocos grandes ancianos restantes de la secta del loto de sangre que habían estado de su lado encogidos de miedo ante el liche de sombras del reino del alma naciente. No podía escuchar lo que el liche les estaba diciendo a los grandes ancianos, ya que se abstenía de difundir su sentido espiritual más allá del castillo y posiblemente revelar su ubicación. Parece que finalmente ha llegado el momento, dijo Vincent con una voz profunda y ronca que lo sorprendió incluso a él mismo. Había pasado un tiempo desde que su conciencia ocupó su cuerpo real y había olvidado cuánto se había deteriorado. Se apartó de la pared y sus largas uñas de los pies rasparon la piedra mientras avanzaba con dificultad hacia las profundidades de la habitación oscura. Sus largos brazos alcanzaron los estantes mientras recogía partes del cuerpo que flotaban en grandes frascos de un líquido marrón turbio. Si bien podía crear clones a partir de sangre y hacer que parecieran genuinos para los cultivadores más débiles con una aplicación inteligente de ilusión y ki de gravedad, no eran más que marionetas desechables que podían controlar una fracción de su poder. Tenía que crear cuidadosamente un cuerpo desde cero si quería crear uno capaz de albergar sus muchos linajes y afinidades. Con suerte, los ojos no se estropearán antes de que pueda montar un nuevo sistema de conservación, gruñó Vincent mientras sacaba el frasco que contenía sus nuevos ojos del sistema integrado en los estantes. Aunque los anillos espaciales ralentizaban la descomposición, no podían detenerla por completo. Uf. Vincent se arrodilló de repente y vomitó mientras agarraba desesperadamente el estante para estabilizar su cuerpo tembloroso. Se limpió la boca e inspeccionó el dorso de la mano con el ceño fruncido. ¿Sangre negra? Eso es nuevo. Se incorporó hasta las rodillas temblorosas e intentó calmar su cuerpo destrozado. La matanza de mis clones tuvo un costo más significativo del que pensaba, hizo una mueca Vincent mientras miraba hacia adentro. Su alma era un completo desastre. 3 afinidades competían por el dominio, y como había usado mucho más ki de sangre y gravedad recientemente, era inestable. Si a eso le añadíamos un poco de daño en el alma, parecía estar al borde de convertirse en una supernova. Esto no es bueno. Tenía la esperanza de lograr una alianza con la secta Ashfallen para ganar algo de tiempo para cambiar de cuerpo, pero esos bastardos parecen empeñados en destruir todo lo que he construido y matarme, ¿pero con qué propósito? Vincent se estabilizó en el estante mientras pensaba en su larga lista de enemigos y seleccionaba los más probables. Ahora que lo pienso, no hay forma de que una secta de nivel divino aparezca de la nada. Esto debe ser una división o un perro faldero del Imperio Celestial. Quizás el presidente finalmente decidió liberarse del Consejo estableciendo un imperio de las sombras en el desierto. Si ese es el caso, explicaría por qué los hilos del destino con mi mayor tasa de supervivencia serían si me dirigiera al Imperio Celestial. El presidente preferiría dejarme vivir y recuperarme que exponer su rama secreta al Imperio Celestial para cazarme. Vincent tenía una larga historia con el presidente. Eran como 2 viejos amigos, pero en lados opuestos de una misma valla y con una daga lista para cortarle el cuello al otro. Por supuesto, no hay garantía de que el presidente tenga algo que ver con la secta Ashfallen. También podrían ser un grupo que encontró una forma de descender desde la 8ª capa de la creación. Vincent suspiró.
Lo que necesitaba era más información. Estaba completamente en la oscuridad. Veamos, ya he decidido que necesito ponerme en contacto con el linaje de Estella Cresfallen. Si la dejo vivir y escapo de aquí al Imperio Celestial, todo lo que lograré será vivir unos pocos siglos, pero nunca podría ingresar al Reino Monarca sin la ayuda de su conocimiento ancestral de las leyes. Estoy harto de sentarme en silencio y escuchar los susurros del cielo durante años sin resultados. Con ese curso de acción decidido, Vincent miró hacia el este. No había podido capturar a Estella Cresfallen antes debido a su ancla espacial y porque de alguna manera ella notó que había reemplazado a la demonio a su lado con un clon. Pero no todas las esperanzas estaban perdidas. Podía oler su linaje desde aquí. Inhaló profundamente y reflexionó un momento. Luego abrió lentamente los ojos y sonrió. Darklead City. Sin duda, está escondida cerca de allí. Vincent volvió a la ventana y observó a los grandes ancianos en el patio de abajo. Parecía que la situación se había deteriorado. No es posible trasladar la secta sin la protección de otras familias y su ayuda para construir formaciones. La nueva zona estará infestada de monstruos y otra secta demoníaca podría intentar apoderarse de ella. Una pelea es inevitable, lo que consumirá mucho ki y me hará retroceder décadas. Iré tras Estella Cresfallen en Darklead City y huiré a otro lugar una vez que la marea de bestias alcance su cenit. Ahora, ¿quién estaba en control de Darklead City nuevamente? Sus ojos parpadearon entre el grupo de abajo y lentamente se dio cuenta de algo. Era la familia Ravenborne, pero fueron asesinados por las familias Wintergrat y Evergreen bajo mis órdenes. Sin embargo, ambas familias fueron asesinadas y luego la familia Redclaw tomó el control. Eso no debería haber sido posible a menos que los Redclaws recibieran ayuda de otra persona. Vincent apretó los dientes al recordar que los Redclaws habían aparecido junto con la secta Ashfallen. Deben estar trabajando juntos para acabar conmigo. Tendré que acercarme a Darklead City con cautela, ya que es probable que sea la fortaleza de la secta Ashfallen. De repente, Vincent sintió que una fría presión le acariciaba el alma. Su mirada se dirigió hacia donde provenía y fijó su mirada en la sombra del liche que se encontraba en el patio. Lo estaba mirando fijamente. ¿Cómo se dio cuenta de mi presencia? Vincent frunció el ceño mientras levantaba la mano y veía la sangre negra y viscosa que todavía se acumulaba entre sus dedos blancos y enfermizos. Lo único que había cambiado entre ahora y la última vez que estuvo junto a la ventana era la presencia de esa sangre. Al analizarla un poco más de cerca, Vincent percibió el más leve indicio de divinidad en la sangre negra. ¿Es esta sangre del ojo que todo lo ve? Vincent sacudió la mano agresivamente mientras se alejaba de la ventana. Ese había sido el nombre del dios del que Estella decía ser sacerdotisa. Y sus dagas habían sido cubiertas con esta sangre negra. Debe contener algunas cualidades rastreadoras. ¿Pero por qué ahora? Porque estuvo expuesta al aire, quítate de encima. El edificio se estremeció de repente y los encantamientos rúnicos en la ventana brillaron intensamente con una luz plateada mientras la formación defensiva luchaba contra un grupo de zarcillos de sombra. Vincent se limpió la sangre negra con un paño al azar antes de tirarlo. Necesito irme, ahora. Rápidamente extendió sus sentidos espirituales ya que su ubicación ya estaba comprometida. Como era de esperar, podía sentir a fuertes cultivadores y seres monstruosos, probablemente pertenecientes a la secta Ashfallen, corriendo hacia su posición a través del castillo. Si no fuera por las formaciones defensivas que los ralentizaban, ya estarían sobre él. Un caso de robo literario. Este cuento no se encuentra legítimamente en Amazon. Si lo ves, denuncia la infracción. En lugar de desperdiciar su ki luchando por salir y arriesgarse a que su cuerpo se desmoronara, Vincent salió de la habitación y se dirigió a otra. Insertó sus manos en dos agujeros sobre un podio, alimentó una gran formación debajo de la ciudad con su desbordante ki de ilusión que estaba desequilibrando su alma. Los ancianos de Neutrose habían pensado que estaba loco cuando derritió su vasta fortuna de piedras espirituales para construir múltiples grandes formaciones debajo de la ciudad de Neutrose. Había hecho lo mismo con cada ciudad a la que se mudó, y nunca se habían activado las formaciones. Algunos dudaban de que funcionaran y le rogaban que no gastara tanto tiempo y piedras espirituales recreando las formaciones en cada nueva ubicación. Pero nunca se puede ser demasiado cauteloso. El dinero no te acompaña a la otra vida, y la única vez que lo necesitas, allí están. Cubriremos mi escape con algunas ilusiones, ¿de acuerdo? Primero, cubrió la ciudad con una espesa niebla de sangre ilusoria que parecía aparecer de la nada.
Siempre era más fácil engañar a la mente cuando se afectaban la mayor cantidad posible de sentidos, especialmente la vista. Luego, hizo que la niebla pareciera drenar la sangre de millones de mortales y la reuniera hacia el castillo de Neutrose. Quería que pareciera que el castillo estaba reuniendo poder y explotaría. Ahora, la guinda del pastel, sonrió Vincent mientras manipulaba la niebla de sangre ilusoria para envolver a cualquiera que estuviera dentro de ella y darles máscaras de sangre y la presión del alma correspondiente. De esta manera, todos en la ciudad Newsade se veían y se sentían casi iguales a la vista espiritual de un cultivador. Incluidos el Liche de las Sombras, sus familiares aún vivos y los acobardados grandes ancianos de la secta del Loto de Sangre. Ahora solo tengo que escabullirme a través del caos. Vincent trajo la presencia de su alma tanto como pudo y se envolvió en ilusión y ki de gravedad para volverse virtualmente invisible doblando la luz a su alrededor antes de salir de la sala de matrices. Luego evitó hábilmente a sus perseguidores, que todavía estaban atravesando matrices defensivas hacia su habitación secreta, usando túneles ocultos entre las paredes que solo se podían atravesar manipulando la gravedad para doblar el espacio. Salió a la calle a través de un túnel de escape que había construido él mismo y se había escondido detrás de formaciones ilusorias. Inhaló aire fresco con satisfacción. Las campanas siniestras sonaron por toda la ciudad y los gritos de los mortales que se movían a toda prisa entre la niebla, todos ellos con aspecto de ahogarse por las máscaras de sangre que llevaban adheridas a la cara, eran música para sus oídos. Vincent sonrió mientras flotaba sin esfuerzo en el cielo sin una espada, una de las capacidades después de alcanzar el reino del alma naciente, y mientras aún estaba oculto por la luz que lo rodeaba, salió disparado hacia el este, dejando que Neutrose City se las arreglara por sí sola. Primero me dirigiré a Ciudad Luz Oscura y llamaré a Balandor. Hay algo que él tiene que es mío. Ashlock no podía creer que se hubiera perdido una zona del castillo. Ahora parecía evidente desde fuera, pero debía de haber sido obra de esos dispositivos defensivos lo que impedía que sus raíces se acercaran. Una luz plateada destelló por el exterior y la ventana de la habitación como un campo de fuerza. Vamos, Anubis. Ponle un poco más de potencia a esos ataques. Mientras hablaba amablemente con los grandes ancianos de las otras familias, había sentido su sangre maldita desde un piso superior del castillo y se había fijado en alguien que se parecía de Vincent. Obviamente, podría ser simplemente otro clon, pero cualquier cosa era una pista potencial, especialmente porque su sangre maldita condujo al descubrimiento. Había esperado que los zarcillos de sombra de Anubis atravesaran la piedra del castillo para poder ver mejor a la persona que estaba dentro, pero ese no había sido el caso. Esta era una de las formaciones defensivas más impresionantes que había visto nunca. ¿Qué tan paranoico era ese monstruo? La cantidad de tiempo y piedras espirituales que debieron haber sido vertidas en este castillo podrían haber fundado una nación, y simplemente iban a dejarlo para que la marea de bestias lo destruyera. Incluso desató andanadas de espadas espaciales infundidas con Daos sobre el castillo, pero su fuerza de ataque era débil ya que no estaba luchando a través de Progeny Dominion S. Aún así, esto era ridículo. La piedra alrededor de esa habitación podía ser atravesada, pero la habitación en sí parecía impenetrable. La visión de Ashlock se volvió borrosa mientras buscaba una vez más en el vasto castillo con sus miles de habitaciones y pasillos. Ya tenía sus Ethereal Rods excavando a través de las formaciones defensivas alrededor de la habitación tan rápido como podían. Mientras tanto, los segadores del vacío de Ashfallen, liderados por Caos, estaban usando sus garras cubiertas de vacío para cortar una puerta que antes parecía nada más que otra pared. Había pasado solo un minuto desde que Ashlock sintió su sangre maldita y temió que el hombre ya hubiera escapado de alguna manera. Sus temores resultaron ser ciertos cuando su raíz etérea atravesó la pared y su sentido espiritual inundó la habitación. El lugar estaba vacío. No había señales de Vincent, clon o no. Ashlock se concentró en un paño manchado de sangre negra tirado en el suelo, lo recogió con telequinesis y confirmó que era su savia de sangre. Dispersaos, encontrad a Vincent Neutrose a toda costa, dijo Ashlock a los segadores del vacío, y desaparecieron en absoluto silencio mientras usaban paso del vacío para moverse a otro lugar. Debatió por un momento traer al resto de la secta para buscar, pero luego descartó la idea. Tendrían que comer frutas de protección del vacío y volver a hacer sus anclajes espaciales, todo por la posibilidad de ser enviados de vuelta a Pico Vid Roja sin verlo. El ki de gravedad podía viajar en silencio, y con Vincent afirmando tener ki de sombra, sería una pesadilla atraparlo. Nox había sido un dolor de cabeza suficiente.
Después de buscar en unos cuantos pasillos más y no encontrar nada más que sirvientas aterrorizadas escondidas en habitaciones al azar, se dio por vencido y miró hacia el exterior del castillo, donde vio algo que no esperaba ver. La ciudad estaba envuelta en una espesa niebla de color rojo sangre que se arremolinaba agresivamente por las calles. Sonaban los gongs de las campanas distantes y podía oír a todos gritando. «Larry, ¿qué demonios está pasando?», le preguntó a su guardián, a quien había dejado en la calle para mantener a raya a los ancianos de Neutrose. «Maestro del caos», dijo Larry mientras flotaba sobre la niebla, sucedió tan repentinamente en toda la ciudad. Apareció la niebla y luego se oyeron gritos. Ashlock intentó mirar más de cerca, pero la niebla era como quitarle la tapa a una olla hirviendo y llenarle la cara de vapor a sus sentidos espirituales. Era absolutamente imposible penetrarla. Lanzando ki a través de sus raíces, usó la telequinesis para empujar la niebla a un lado, revelando a unos pocos mortales. Había extrañas máscaras de sangre en sus rostros que intentaban arrancarse unos a otros, y parecía como si delgadas corrientes de sangre estuvieran siendo succionadas de sus cuerpos y se reunieran hacia el castillo. Oh, mierda. Ashlock vio que la sangre se condensaba alrededor del castillo y empezaba a latir como un corazón. Latía cada vez más rápido, brillando con poder. Era casi como si fuera un alma a punto de convertirse en supernova. Ese bastardo hizo que el castillo y tal vez toda la ciudad explotaran. Era una forma terrible de cubrir una fuga, eso era seguro. La mente de Ashlock comenzó a correr. Podía escuchar a los mortales pidiendo ayuda a través de la niebla de sangre. Millones morirían, una ciudad capital desaparecería si no hacía algo. Dejando a un lado la moral y hacer lo correcto, esta era una oportunidad para conseguir muchos nuevos adoradores, y rápido. El problema era que necesitaría abrir un portal al pico vid roja para usar su ojo malvado y buscar una solución para salvar a todos. Después de todo, no había ninguna utilidad para los adoradores que estaban muertos. Ashlock confirmó rápidamente que su égida de tormenta del vacío estaba activa en el pico vid roja y encontró a los miembros de su secta en la biblioteca de Kid. Estella, llévate a todos y escóndete en mi mundo interior por ahora. Árbol. ¿Qué está pasando allí? Lo siento. No hay tiempo para explicaciones. Solo confía en mí, está bien. Ashlock regresó a Neutrose City mientras se arrepentía de haber dejado a su hija en la oscuridad. Reuniendo todo el ki espacial que pudo, abrió una grieta verdaderamente titánica en el cielo. Si bien no era necesaria una de este tamaño, ayudó a agregar grandeza a su actuación. Abrió su Evil Eye, miró a través de él y finalmente pudo ver el flujo de ki, los tipos y el nivel de cultivo. Veamos cómo puedo evitar que esto suceda. Ashlock se quedó en silencio porque no podía creer lo que estaba viendo. El ki era de alto nivel, cercano al reino monarca. Era puro y una de las exhibiciones de ki más impresionantes que había visto jamás. Pero nada de eso era real. Todo fue una ilusión. La sangre, la niebla, las máscaras, todo. Vincent no había sido el tonto. Ashlock había sido engañado desde el principio. Quería estar enojado por haber sido engañado, pero ¿cómo podía estarlo? Mientras Vincent había escapado, el bastardo había preparado el escenario para que el ojo que todo lo ve salvara a millones de personas de nada más que una ilusión. En las profundidades más oscuras de la residencia de los caminantes del ocaso, Elysia Mishroud estaba sentada con las piernas cruzadas en un charco viscoso de sangre frente a un pequeño retoño de hojas rojas que crecía en un altar de piedra. Un aura teñida de púrpura envolvía su cuerpo, haciéndola parecer fantasmal a los ojos de los miembros de su familia, que se arrodillaban en filas detrás de ella y cuya reverencia se centraba en el pequeño árbol. Stella Cresfallen, la gran sacerdotisa del ojo que todo lo ve, le había regalado a Elysia una fruta que contenía una semilla divina de su dios cuando Elysia le había rogado que le diera un objeto sagrado para que fuera objeto de su adoración. Al plantar la semilla, había brotado un pequeño retoño demoníaco. Desde su nacimiento, toda la familia Mishroud había cuidado cuidadosamente el árbol, y Elysia se había asegurado de que comprendiera la grandeza del ojo que todo lo ve a través de los sueños mediante el ki místico. Miterion, dijo Elysia mientras acariciaba el árbol suavemente como una madre con su ki místico. ¿Ya entiendes la grandeza de tu padre? El árbol no respondió, pero Elysia se dio cuenta de que aún no entendía, porque si realmente lo hacía, se uniría a ellos en oración y cantaría alabanzas a los altos cielos. Tal vez necesites más sangre. Un niño necesita comer. Elysia se pinchó el dedo con la punta de una daga ceremonial y goteó sangre sobre las hojas del árbol.
Las gotas de sangre se deslizaron desde sus pequeñas hojas y se deslizaron por su altar de roca hacia el charco de sangre en el que Elysia se estaba bañando debajo. Algunas de las raíces del retoño demoníaco habían atravesado el altar y se habían extendido hasta este charco de sangre, por lo que Elysia lo utilizó como lugar para dejar cadáveres, su propia sangre y algo de ki místico. Era importante que este hijo de su dios estuviera bien alimentado y cuidado. Elysia dejó que su ki se derramara en el estanque mientras se reclinaba y abría su mente perezosamente al retoño demoníaco para mostrarle las maravillas del ojo que todo lo ve. Su largo cabello negro teñido de plata que le caía por la espalda estaba esparcido flotando en el charco de sangre y se ensuciaba con los trozos de animales medio descompuestos que flotaban alrededor, pero a ella no le importaba. Pequeño Miterión, cuando crezcas, finalmente comprenderás que el ojo que todo lo ve esconde mucho más de lo que nadie cree posible. Yo lo he visto. Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Él no es de este mundo. Necesito criarte por sí. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al sentir una presencia dominante que invadía su conciencia. En lugar de resistirse o incluso protegerse, dejó que entrara y dominara cada parte de su cuerpo y su alma. Elysia Mishroud, como vicelíder del culto, necesito tu ayuda con algo. Cualquier cosa. Gritó Elysia en éxtasis mientras las palabras de su dios tronaban en su mente como un coro de muertos, y su cuerpo temblaba. Mi cuerpo y mi alma son tuyos para que los ordenes. Solo dime qué desea tu mirada celestial. Su dios sonaba incómodo. Quizás no había demostrado suficiente devoción. Me disculpo por mi falta de modales. Miró a su alrededor desesperadamente y posó sus ojos en el altar, lo que le dio la idea perfecta. Mostraré mi devoción abriendo mi mente a ti. Se puso de pie rápidamente. La sangre y los trozos de animales del estanque se deslizaron por su cuerpo mientras agarraba el altar frente a ella y, sin dudarlo, golpeó su frente contra la esquina más afilada. Junto con el crujido de su cráneo, el dolor atravesó su cuerpo, lo que la hizo colapsar hacia atrás. Su visión se nubló ligeramente mientras entrecerraba los ojos hacia el retoño demoníaco en el altar que había estado cuidando y, para su desconcierto, pudo ver la ilusión de su dios superponiéndose a él. Elysia, ¿qué estás haciendo? El gran anciano de su familia se había levantado de su posición arrodillada y caminaba a su lado con una mirada de preocupación. Padre, cállate. Estoy recibiendo un mensaje divino del ojo que todo lo ve. Elysia frunció el ceño al hombre borroso mientras la sangre le corría por el rostro y caía en el charco de abajo. No me interrumpas. El gran anciano parecía sorprendido mientras se arrodillaba e inclinaba la cabeza. Pido disculpas. ¿Qué desea nuestro Dios de mi humilde familia? Elysia se acercó a la presencia en su mente. Habla a través de mí. Cualquiera que sea tu deseo, hazlo saber a tus humildes servidores. Muy bien, suspiró su dios. Parecía cansado. Sin embargo, la repentina presencia que se apoderó de ella no lo era en absoluto. Elysia sintió que su cuerpo se giraba para mirar a su familia, que todavía estaba arrodillada. Abrió la boca, pero lo que salió de ella no fue su voz habitual, sino 100 voces a la vez. Vincent Neutrose, líder de la secta del loto de sangre, desea algo que es mío. Algo tan cercano a mí que perderlo me haría entrar en guerra con los 9 reinos hasta su destrucción o la mía propia. Elysia observó cómo su familia se levantaba lentamente al unísono. El ki místico titilaba sobre su piel, latiendo rojo de rabia. El ojo que todo lo ve había abierto sus mentes a un nuevo nivel de poder. Le debían todo a él. Vincent Neutrose ha sido marcado para morir por mí debido a esta transgresión, al igual que la familia Neutrose. Al anochecer, la familia Neutrose ya no existirá y la ciudad de Neutrose caerá bajo mi dominio. Sin embargo, mientras huía, Vincent Neutrose activó una gran formación y provocó que la ciudad explotara, amenazando con matar a todos. Personas que no son conscientes de mi grandeza. Nuevos adoradores potenciales. Elysia sintió que su cuerpo temblaba. Semejante resultado era inconcebible. Este bastardo no solo le había causado problemas a su dios al desear algo que era suyo, sino que incluso se había atrevido a negarle a la gente el conocimiento sobre la grandeza del ojo que todo lo ve antes de su muerte. Inconcebible. Qué destino tan trágico morir antes de conocer el ojo que todo lo ve. Sin él, sus almas vagarán en el más allá sin saber de su amor. Tenemos que salvarlos, dijo el gran anciano con seriedad. De acuerdo. Los teletransportaré a todos a la ciudad de Neutrose. Salven la ciudad y a su gente con todo lo que tengan, mientras difunden mi nombre. Ese es mi decreto.
Elysia cayó al estanque como una marioneta a la que le habían cortado los hilos mientras el ojo que todo lo ve retiraba su intensa presencia de su cuerpo. Su ki explotó, enviando ondas a través del estanque. Su mente quedó aún más rota, su alma fracturada y a la deriva. Sin embargo, sintió que su fuerza alcanzaba una nueva altura, su cultivo había llegado a la séptima etapa del reino del núcleo estelar. Parecía que la experiencia de convertirse en la voz de su dios la había iluminado. Una sonrisa desgarradora se extendió por su rostro mientras salía de la piscina, empapada en sangre. Señora Elysia, por favor, límpiese y vístase. Una sirvienta cercana le entregó vacilante su capa de culto, que ella agarró y se puso distraídamente. Sus pensamientos estaban en otra parte. El aumento de mi cultivación significa que los cielos reconocen y han recompensado mi devoción al ojo que todo lo ve. La próxima vez debo mostrar aún más vigor y adoración. Elysia apretó los puños antes de decidirse a dirigirse a su familia de nuevo. Esta vez con su propia voz. Estaba furiosa. Lo que el ojo que todo lo ve le había dicho le hizo hervir la sangre. El ojo que todo lo ve nos ha bendecido con sus palabras divinas. Cazaremos y mataremos a Vincent Neutrose hasta nuestro último aliento. Acabaremos con las 9 generaciones de su linaje y nos daremos un festín con sus cadáveres. Elysia extendió los brazos mientras miraba al techo y gritó. Pero primero, difundiremos el nombre de nuestro dios. Se lamió los labios mientras la sangre seguía goteando por su rostro desde la herida en su cabeza. Este es un decreto, y es nuestro trabajo como sus fieles sirvientes llevar a cabo su voluntad. Saludad al ojo que todo lo ve. Que su mirada sea eterna por siempre. La voz del gran anciano resonó en la sala y la docena de otros miembros de la familia Mishroud repitieron sus palabras con igual vigor. Elysia se giró y acarició las hojas del retoño demoníaco una última vez. Miterion, ¿sientes nuestro amor y devoción por tu padre? ¿Puedes sentir su grandeza fluyendo a través de ti? ¿Sus profundas palabras y enseñanzas? Una vez más, el árbol no respondió, pero su padre sí lo hizo. ¿Te gusta la historia? Muestra tu apoyo leyéndola en el sitio oficial. El ki espacial, junto con la presencia del ojo que todo lo ve, inundó la habitación y la realidad se desgarró cuando se manifestó una grieta. Elysia entrecerró los ojos ante la grieta que había aparecido ante ella. Así que esta es una puerta de entrada a la tierra que mi dios desea dominar. Ya sea el infierno, el cielo o algún lugar intermedio. Iré a donde él desee y lo conquistaré de todos modos. Retirándose y pisando una espada, voló a través del portal con un ki místico envolviendo su forma y lista para manifestar todo lo que pudiera imaginar. Mientras sus oídos se destapaban por el cambio de presión, el intenso olor a hierro asaltó su nariz junto con el sonido de un gong y gritos. Parecía haber sido dirigida al centro de una ciudad tan grande que apenas podía distinguir las imponentes murallas negras a lo lejos. Debajo de ella se encontraba el patio de un castillo cómicamente grande construido sobre una montaña que dominaba la ciudad. ¿Cómo podría alguien vivir en un castillo como este? Debe tener miles de habitaciones. Caminar de un extremo al otro debe llevar al menos una hora. El tamaño del castillo hizo que lo que Elysia estaba viendo fuera aún más increíble. Toda la estructura estaba cubierta por una capa de sangre espesa que latía como si fuera un corazón. El poder que irradiaba era inmenso y parecía que explotaría en cualquier momento mientras el ki se filtraba por agujeros al azar. Así que este es el poder de alguien que puede enojar a un dios, a mi dios. Sin embargo, a pesar del peligro inminente, el ojo que todo lo ve simplemente observaba a través de una enorme grieta en el cielo. No mostró señales de tener intención de actuar, lo que contradecía lo que le había dicho en la residencia de los caminantes del crepúsculo. Elysia se dio cuenta del significado oculto. Si el ojo que todo lo ve me ha confiado la tarea de lidiar con esto, eso significa que no vale la pena involucrarse. Elysia levantó la mano por encima de su cabeza y su ki místico comenzó a condensarse. Lo que tiene que significar que confía en mí lo suficiente como para lidiar con esto yo misma. Ah. Puedo sentir su amor. El ki místico funcionaba con la creencia tanto del portador como del oponente. Como una forma superior de ki de ilusión, podía hacer realidad las cosas siempre que pudiera visualizarlas. Si creía con suficiente fuerza, casi todo era posible. Primero debo liberar la ciudad de esta niebla de sangre para que puedan ver el castillo y el ojo que todo lo ve en el cielo. De lo contrario, ¿de qué otra manera los mortales experimentarán su mirada invadiendo su cuerpo y alma, llevándolos a nuevas alturas? Elysia levantó su otro brazo y mostró ambas palmas hacia el cielo. Su alma rota zumbaba en su pecho mientras comenzaba a alimentar con poder un pequeño círculo ritual entre sus dedos.
Giró hacia arriba y se hizo cada vez más grande. Sus ojos brillaron con un tono violeta mientras el círculo ritual se expandía, cubriendo toda la ciudad y triturando la cúpula de color rojo sangre. También comenzó a absorber la niebla sangrienta que cubría la ciudad. A medida que absorbía más de esta extraña niebla de sangre, el círculo ritual en realidad aumentó su poder en lugar de debilitarse. Elysia estaba asombrada. El ojo que todo lo ve debe haber previsto esto y me dio una bendición. De lo contrario, no tendría sentido que esta técnica aumentara su poder. Eso solo sucedía cuando se topaba con ilusiones, pero su Dios no la enviaría a salvar a la gente de algo que no era real. Esta ciudad necesitaba ser salvada, y ella estaba allí para hacerlo en nombre del ojo que todo lo ve, incluso si eso resultaba en la muerte de su alma por consumir todo su ki. Familia Mishroud. Crean en el ojo que todo lo ve y él les concederá una bendición. Sus poderes se multiplicarán por 10 a medida que liberemos al mundo de esta inmundicia que amenaza con privar a millones de personas de sentir el calor de su mirada eterna. Alabado sea el Dios de la eternidad. Corearon todos, alzando las manos hacia el cielo y siguiendo su ejemplo. Docenas de círculos rituales se expandieron por el cielo como ondas en un lago. Todos giraban a diferentes velocidades mientras la niebla de sangre fluía hacia ellos. Una vez que toda la niebla de sangre se había disipado de la ciudad, los anillos comenzaron a girar en reversa y el ki místico cayó en cascada, inundando las calles sin costo alguno para el núcleo estelar de Elysia. No es de extrañar que el ojo que todo lo ve no viera la necesidad de intervenir. ¿Hasta dónde puede llegar en el futuro? Elysia volvió a quedarse asombrada. Cada vez que creía entender la situación, se le revelaba más. Necesito que la gente lo sepa. Necesitan entender quién los salvó. La ciudad ahora estaba saturada de ki místico, lo que le daba a Elysia un control casi ilimitado a través de los círculos rituales en lo alto. Ahora que se había acabado con la niebla de sangre, los mortales podían mirar hacia el ojo que todo lo ve en el cielo. Mientras los gongs seguían resonando por la ciudad, la gente se quedó mirando la grieta en la realidad. Tenían los ojos muy abiertos y parecían asustados a pesar de contemplar a su salvador. Elysia sonrió. Es evidente que todos ellos están experimentando la alegría de la mirada del ojo que todo lo ve. ¡Qué maravilloso! Cuanto más se abran sus mentes y acepten su gracia, más devotos serán. Reflejando sus pensamientos, los círculos rituales en el cielo comenzaron a girar agresivamente. De repente, los mortales de toda la ciudad cayeron de rodillas. Aullidos y gritos de dolor en celebración resonaron por toda la ciudad mientras Elysia inundaba sus mentes para que pudieran entender. Tenían que entender. No necesitaban vivir si sus pequeñas mentes no podían entender la gracia del ojo que todo lo ve, Elysia. Su propio nombre retumbó en su mente, pronunciado por su Dios. Al mirar hacia la grieta, vio el ojo de su Dios mirándola fijamente. Somos una secta pacífica que acepta a la gente en nuestras filas sin romperles la cabeza, tú y tu familia sois un caso único. Es mejor ganarse a los mortales con buena voluntad y demostraciones. De esa forma se vuelven más leales. Elysia se sintió como si la hubiera alcanzado un rayo de iluminación. Solo el ojo que todo lo ve, un dios maligno, podía desarrollar un tipo de control mental tan profundo. Buena voluntad. Por supuesto, ¿cómo no se me había ocurrido antes? La bondad retorcida es una forma perfecta de entrar en el corazón de los demás y hacerles creer que te deben algo. No puedo imponer la grandeza del ojo que todo lo ve a la gente. Necesitan experimentarla por sí mismos. Esa es la máxima bondad que podría brindarle a alguien. Los ojos de Elysia se dirigieron al castillo, que todavía era un faro de poder que se filtraba y estaba a punto de explotar. Relajó sus brazos y usó el ki místico que ya había invadido las mentes de todos para difundir la palabra de su Dios. La familia Neutrose los ha abandonado a todos, perdidos y confundidos en una niebla de su propia sangre. Su muerte se acerca. Pero no teman, ciudadanos de la ciudad de Neutrose, no todo está perdido. Acepten la mirada del ojo que todo lo ve y siéntanla hasta el alma. El dolor que sienten ahora no es un ataque. Es la purificación de su cuerpo y alma del control que la familia Neutrose alguna vez ejerció sobre ustedes. Elysia utilizó el ki místico para relajar la mente de todos y hacer que un sentimiento de calma fluyera a través de ellos, junto con sus palabras. Luego hizo que el cielo crepitara con relámpagos entre los anillos giratorios. Con el ojo que todo lo ve a su espalda, atrajo la atención hacia sí misma. Era hora de mostrarles el poder de un simple seguidor. Ahora que la niebla se ha disipado, ¿lo ves?
El castillo que una vez sirvió como hogar para la familia gobernante Neutrose, los cultivadores que prometieron protegerte de la marea de bestias, ya no están. En su lugar, lo hicieron explotar y los mataron a todos. El ki místico se deformó alrededor del castillo, haciéndolo parecer aún peor de lo que realmente era. Elysia sonrió al oír gritos de indignación en las calles de abajo. Los mortales reunidos en las calles al pie de la montaña eran pequeños puntos negros, casi como hormigas. No es que ella los viera como hormigas, suponiendo que se convirtieran en adoradores. Mortal o cultivador, respetaba a cualquiera que venerara la mirada eterna. Un joven adolescente estaba con sus 5 hermanos frente a la panadería de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras agarraba con fuerza la mano de su madre. La fachada de cristal de su tienda había sido destrozada durante el caos anterior. Todos se habían vuelto locos mientras sus rostros estaban devorados por la sangre, pero algunos habían aprovechado la oportunidad para saquear. Casi todas las tiendas de la calle habían sido atacadas. Sabía que su madre ya había tenido dificultades para pagar los altos impuestos y el alquiler de la familia Neutrose. Había oído sus suaves llantos mientras ella estaba sentada sola a la mesa del comedor mientras él permanecía escondido en las escaleras después de acostar a sus hermanos y hermanas. Ahora, cuando se habían quedado sin pan, sabía que su madre estaba al borde de un colapso mental. Pero nada de eso importaría si todos murieran en una explosión orquestada por las mismas personas que prometieron usar esos fondos para promover su cultivo y protegerlos. Miró al cielo con la mente clara debido a la aparente limpieza del control que la familia Neutrose tenía sobre su mente. Esos agricultores, ahora está muy claro. Nos robaron. Nos utilizaron como si fuéramos ganado. Trabajamos hasta morir mientras ellos disfrutan de los frutos de nuestro trabajo. No temas, con el poder que me ha sido otorgado como vicelíder del culto del ojo que todo lo ve, aniquilaré esta transgresión contra ti. Era extraño. No debería poder ver a la mujer desde tan lejos ni escuchar sus palabras. Sin embargo, le llegaron como si estuviera justo frente a él. La mujer enloquecida del cielo echó la cabeza hacia atrás y comenzó a cantar. Oh heraldo de la mirada, devorador de mundos y de todos los que se atreven a oponerse a ti. Escucha el llamado de este sirviente y préstame tu fuerza para traer a esta gente trabajadora a la salvación de este destino maldito. ¿Gente trabajadora? Miró a su madre cansada que estaba de pie a su lado. ¿Alguna vez un cultivador los había reconocido como personas trabajadoras? Los extraños círculos en el cielo que habían liberado a la tierra de la niebla de sangre se apilaron en un túnel que parecía enfocar el ojo divino que los miraba a través de una grieta en el cielo. Desde el momento en que lo vio, su cerebro se rompió. Sin embargo, ahora parecía pacífico, como si estuviera allí para ayudar. Lo cual era un marcado contraste con lo malvado que parecía. Entonces ese ojo es el ojo que todo lo ve. ¿Una especie de Dios? ¿De verdad nos va a salvar? Apretó la mano de su madre con expresión sombría. El Dios parecía malvado y la mujer enloquecida dijo que formaba parte de un culto que lo adoraba. Pero quizás realmente puedan hacerlo. Se abrieron grietas alrededor del ojo y sintió un escalofrío que le recorrió los huesos mientras zarcillos de oscuridad sobrenatural se abrían paso a través de las grietas de la realidad. Al principio, eran solo unos pocos, pero como si el cielo apenas pudiera contener una masa marchita de tentáculos, siguieron saliendo hasta que todo el cielo se convirtió en una cascada de oscuridad serpenteante. Pronto, el castillo quedó completamente ahogado en la oscuridad. ¿Cómo podremos luchar contra algo así?, murmuró su madre, con el rostro pálido de miedo. Ojalá no tengamos que hacerlo, respondió entre dientes para que sus hermanos menores no lo oyeran. Pero él mismo no estaba tan seguro. Para él, parecía como si hubieran aplastado a un tirano para dejar paso a un dios malvado.